Bueno. Bienvenidos a otro episodio estelar, especial, intergaláctico de Eric Tomamate con el gran Tanjore Tadley, como el embajador en la línea 10 y el metro de Madrid, sí señor. Qué buena presentación. Aquí, ¿te ha gustado? Me ha Aquí, encantado. tú sabes, aprovechando. Ante todo, bueno. A ver, sí, ok, perfecto. Queremos darle la oportunidad a Tanjo que se presente a sí mismo, que es un personaje, justo, de los más personajes que conozco yo. Y lo dice un personaje, así que no te sientas aludido. Es un personaje, pero Bueno, cuéntanos, ¿qué tal? primero que todo, pues agradecido de estar aquí en tu proyecto, ¿cómo no? Gracias. Gracias por la oportunidad, por supuesto. No, tranquilo. Tú por la disponibilidad. Y no, yo siento siempre admiración, he sentido admiración a todo lo que he visto, tu proceso, tu crecimiento, todo eso. En cuanto a mi presentación, bueno, pues la gente siempre... esto ha empezado como una cosa de sin quererlo, ¿no? La presentación que voy a hacer ahora mismo es una cosa del venir, ¿no? Por ejemplo, Ujú. como yo soy de origen turco, Ujú. para que la gente que sepa, los que nos conocen al menos, yo soy de origen turco, un turco quien vive en Rumanía. Entonces tengo lo que viene siendo las creencias y la religión de un turco, pero a la vez he crecido vivido en Rumanía. Claro. O sea que Bueno, soy... naciste en Rumanía. Exactamente, Vale. nací en Rumanía. Y tu papá era turco. Mis papás son turcos. Los dos son sí, turcos. los dos. Bueno, mi madre es más gitana que turco, Claro. pero sí, y entonces la cosa viene de ahí. Y después de tanto tiempo aquí en España, pues tengo la cultura turca, la rumana y el de aquí, porque a mí me encanta lo que es España. Entonces, Claro. El hombre de las tres culturas siempre. Sí, claro. Eres como Toledo. Eres el Toledo Sí. del andante. Un todoterreno, podríamos Sí, ya. decir. Bien. Y la verdad que me ha gustado este concepto de presentación porque lo he hecho en algún evento o alguna cosa. Que Sí, eso. sí, ya te he escuchado decirlo. una Y cantidad me ha de veces. gustado. Y eso, llevo como 16 años, que poco se dice, 16 años en España. Llegué cuando tenía apenas 17 para 18. Me tiré 2 años o algo así haciendo trabajitos con mi padre para que me diera unos pesitos, como se suele decir. Claro. Y de ahí, pues bueno, me arranqué a buscarme yo por mí solo, ¿no? Que siempre he tenido curiosidad de descubrir lo que hay en España, porque España siempre ha sido un país que, digamos, o un lenguaje que siempre me ha llamado la atención. Ujú. Ya que de por sí en Rumanía echan muchas telenovelas, pues allí como que uno viene chafurreando el castellano. Y yo después de ese tiempo, pues me decidí, dije, mira, yo no voy a cargar mudanzas con mi padre porque me están explotando de mi mente de adolescente. Dije, a ver qué puedo hacer. Aquel entonces, ¿qué hacían los rumanos? Pues o en el metro vender Pues yo no voy a contestar lo que... A ver. Vale. ¿Qué hacíamos de todo? Algunos. Pero es verdad que yo descubrí, pues lo que viene siendo, escuché de la gente que se vendían cosas en el tren, ¿no? Y de repente yo un día cojo el valor de mi interior, digo, mira, échate para allá a ver qué hay. Y me acuerdo que empecé con clines, vendiendo clines ¿Ah, en sí? el ¿Tú tren. empezaste? Sí, yo empecé vendiendo Papi, eres un clines. rumano de manual, ¿eh? Pero de manual así de entrada, ¿eh? Y después de eso empecé a ampliar mi negocio. Fíjate cómo es el crecimiento de mi crecimiento, quiero decir. Que yo empecé vendiendo clines, pero tampoco era algo que yo decía, wow, que ganaba muy bien, ojo. Pero siempre como que tendía, mejor dicho, en desarrollar eso lo que estoy haciendo, ¿no? Y de ahí empecé a ampliar pulseritas. No Sí, sé, me acuerdo de las pulseras, las franelas, las sí. camisas y tal. Tú sabes, anteriormente eso había mucho en el metro. Ahora no hay mucho. No, es que me pero- acuerdo porque la historia es que Tanjo y yo nos conocimos en el metro. De hecho, yo siempre he hecho esta historia, no es muy graciosa. Para mí es graciosísima. Que Tanjo fue el primer músico de metro que yo conocí. Recuerdo que, pero no fue que lo conocí como músico de metro, en el sentido de que yo era músico y él... Yo estaba empezando con la música, no, sino que yo vine a España de vacaciones y lo vi en Príncipe Pío. Y la historia es muy graciosa porque yo lo veo y él tenía un sketch, ¿no? Él tenía una manera de desenvolverse bastante suelta, aparte que era súper delgado y empezaba a bailar así en el Sí. tuyo. Yo le digo, vaya Yonki este que está...
Totalmente. Pero no eras el único, hermano. No, la hermano, pero gente qué anteriormente era como una locura, tío. Qué Hoy en día risa. puedo reírme de eso. A mí me da mucha... Es que me genera mucha risa porque he visto tu transformación. Verdad que has cambiado muchísimo, menos mal, porque la verdad que recuerdo que tenías unos pantalones chupitos de jean Sí. porque yo decía, madre mía, este hombre no tiene carne. Tiene menos carne Pero que una aparte de pantorrilla que de todo canario. horror, tío. Era como... qué manera de vestirse, qué... No sé, tío. Pero bueno, que tú sabes que... Sí, todo etapas siempre. pasa. Sí. Entonces, vamos a poner un poco de contexto. Entonces, naces en Rumanía, tus padres son turcos, papá turco, mamá gitana. ¿Cómo es la cultura rumana? Un poco porque claro, todo el mundo... Bueno, no... gente rumana, en España hay muchísima. Y bueno, alguno tendrá algún amigo rumano y tal, pero... Bueno, es un país, hasta donde entiendo, con una cultura bastante diversa. Mucho turco, hay mucho árabe. Entonces quiero que me digas un poco, desde tu punto de vista, ¿no? ¿Cómo fue haber nacido en esa pluriculturalidad, ¿no? Haber nacido no, rumano, con familia... Tu papá es árabe, no es musulmán, ¿no? Familia musulmana, mamá gitana. ¿Qué significa ser gitano, no? O sea, que un gitano lo diga, ¿qué significa la cultura gitana? Explícame un poco cómo se encuentra en esos mundos ahí, ¿no? Yo creo que, mira, para empezar, te agradezco un montón la pregunta, porque es algo que a mí me abre camino para que algunas personitas quien vaya a ver esto, que sepa una parte que desconoce muchísima gente de lo que es ese territorio de donde yo vengo. Entonces, al igual que aquí, hace años atrás, que no sé exactamente, cuando los árabes estuvieron en la península ibérica, hace más de 800 años o algo así, pues aquel entonces, en el año 1400, cuando el Imperio Otomano se estaba expandiendo, todo lo que son los Balcanes actualmente, pues ellos tenían toda esa parte de Rumanía del este, bueno, mejor dicho, todo lo que hasta Transilvania extendían los otomanos turcos, y durante casi 200 o 300 años Rumanía estuvo bajo gobernante de los sultanes de otomanos. Entonces, la cultura diversa, que digamos, de alguna manera, nace un poco de ahí, porque en Rumanía, por ejemplo, esa parte de donde yo vengo, hay mongoles se dice, ¿no? O esa gente de Mongolia. De Mongolia. Hay mongoles, una raza de estos de chinos, achinados, mongolos. Y hay turcos, hay árabes, pero qué duda cabe que hay muchísimos gitanos. La raza de gitanos, cuando empezaron a caer todos de India hacia Europa del Este, hacia todo lo que es Europa, pues no, la gente no sabe que el primer país quien como que digamos no les echó del país, o que digamos que les dio la bienvenida a los gitanos, ha sido Rumanía. Entonces Rumanía por eso tiene muchísimo etnidad gitana. Etnia gitana. Sí. Eso es. Entonces, bueno, claro, la raza de mi familia, que digamos, pues la mamá tiene pues esa parte de gitanos, mezcla una sangre más gitana que turca, y mi papá sí que es verdad que los abuelos de mi papá son turcos que han venido de ahí. Turco 100%. Sí. O sea, pero tu papá nació en Turquía, entonces. No, mi papá también, porque lo que te digo, mi pueblo de donde yo vengo, en Rumanía. Sí, pero entonces hay que... yo creo que sería importante aclarar un poco... O sea, tus papás pueden venir derivados de una etnia gitana dentro de Rumanía, pero son nacidos en Rumanía los dos. Sí, o sea, nosotros somos ciudadanos rumanos, pero somos... Sí, entiendo los antepasados. ¿cómo se llama? Sí, entiendo la identidad, o sea, la manera de identificarte con la cultura turca o gitana. Pero la duda es, o sea, geográficamente tus padres nacieron en Turquía. Da igual el trasfondo gitano turco. En Rumanía. En Rumanía. En Rumanía, porque Rumanía, el este del país tiene muchísimos pueblos que aquel entonces, con lo que te acabo de contar, con el Imperio Otomano, los asentamientos, que aquel entonces, pues lo que ha ido asentando ahí los pueblos y demás, o aquel entonces lo que era eso no lo sé, pero hoy en día hay pueblos en Rumanía que totalmente la población del pueblo son turcos. Turca. Entonces, como pero que son turcos de nacionalidad turca también. O sea, no, a nivel son turcos de identidad y de religión, que digamos. Vale. Pero...
¿Y la ciudad más cercana, grande que tienes de donde naciste, cuál es? Constanza. Constanza. Sí, Constanza es donde se encuentra actualmente el Mar Negro. Estoy a 1 hora y media, más o menos 1 hora 40 Que es, en coche. es una provincia. Es la provincia, de hecho, es la ciudad más antigua de Rumanía. Ah, mira. Sí, porque es una Constanza viene del Constantinopla y Constantino, que era si no me equivoco, el último rey de Roma, que era el Constantino. Sí, el último emperador. Eso es. Entonces, bueno, pues la historia comienza un poco por ahí y la verdad que yo siempre, y esto lo vengo descubriendo desde que empecé a desarrollar cosas desde mi personalidad, ¿no? Pero siempre me preguntaba, porque allá hay muchísima gente, no saben de dónde vienen. Claro. Y yo me pregunté, pero ¿cómo soy yo, o sea, un rumano de nacionalidad, pero hablo turco? Y mi convivencia, mis creencias, todos son turcos. ¿Y cuando hablas con tu papá, qué hablas? ¿Turco? Con mi familia siempre en turco. ¿Tu mamá también? Sí. De hecho, con mis hijos hablo en turco, no Vale. hablo en rumano, porque Vale. el rumano es un idioma que digamos de pues lo que has estudiado, lo que has ido al colegio, tal. El país es Rumanía, pues evidentemente habla rumano, como si un árabe nace aquí, pero habla árabe y español. Entonces va desprendiendo un poco por ahí. Bien, bueno. Y te viniste cuando tenías 17 años. ¿Qué tal esos primeros 17 años en Rumanía? ¿Tu familia? ¿Cómo se mueve la cultura allí? ¿Qué tenía tu familia? ¿Ganado? ¿Tenía cabras? ¿Eran constructores? ¿Tenían negocios? Bueno, en verdad, allá en Rumanía, por supuesto que Rumanía es un país de la Unión Europea. Sí, yo me enteré por ti, ¿eh? A ver, quiero decir que lo que yo quiero... Sí, pertenece al espacio Schengen y todo. Y sí, tu ya. pasaporte europeo. Sí, sí. Claro. El pasaporte es europeo y de eso pasó hace nada en el espacio Schengen. Pero la cosa es que Rumanía tiene partes dentro del propio pueblo, partes que está al tercer mundo, no lo siguiente. Entonces yo vengo de una parte que las cosas de así son difíciles. Claro. Difíciles no lo siguiente. Mira, hermano, yo siempre lo cuento con orgullo, ¿no? La familia de mi padre sí que eran gente que tenía, porque tenían ganados, tenían animales, eran gente trabajadora, pero podríamos decir gente de clase alta, ¿sabes? Entonces eran quienes tenían de todo en el pueblo. Pero lo que pasa es que mis padres, como no han sido capaces de como traspasar esa, ¿cómo se llama? Barrera. No barrera, sino esa herencia de lo que ellos Sí, tenían. sí, claro. Pues Lo llaman romper el círculo. Lo fundieron en nada. Entonces, cuando mi padre se casó con mi madre, tenía 19 años. Mi madre tenía 16 años. Ese primer año mi madre pues se quedó embarazada de mí. O sea que me tuvo con 16. ¿Tú eres el 17. primero? El primero. Y somos 3 hermanos. Yo, mi hermano más pequeño y mi hermana la más pequeña. Entonces, allá yo me acuerdo que cuando yo salía del colegio o del instituto, como dicen aquí, mi mayor ilusión era llegar a casa y a ver si había comida. O sea, a ese nivel. Ahí sí se pasa hambre. Y actualmente no sé mucho porque no he ido de hace tiempo. Pero estuviste en la boda de tu hermana hace como 2 años, ¿no? Sí, 2 años más o menos. La cosa es que, ¿cómo te digo yo, hermano? Yo después de vivir lo que he vivido en mi infancia, mucha pobreza, la gente, por ejemplo, no sé, si tú tienes uno y tengo manera de quitártelo, pues te lo quito. Es como quien pilla lo que puede, como se dice. Claro. Y he vivido un poco en esa cultura, ¿no? De envidia, de avaricia, de cosas como que siempre va en cuestión de lo que pueden pensar, de lo que pueden decir, muchos prejuicios, cosas así, ¿no? Entonces, después de esos 17 años, empezaron mis padres a emigrar a España. Después de 2 años, como yo era el grande... Pero se vinieron porque ya tenían familia aquí o amigos aquí o decidieron tenían hacer el rumbo conocidos sol. aquí, Vale. conocidos. Y siempre les hablaban, oye, pues mira, ya va así, tal, se puede ganarse la vida. Entonces ellos se endeudan como pueden, salen para acá. Y después de eso pasan 2 años, pero aún así no podían los dos, ¿sabes? Pagar casa, incluso no, como que no avanzaba la economía. Y allá la cultura que yo tengo, desde muy pequeño, a romperse Claro. a sacarse el pan, vamos. Entonces decidieron llevarme aquí.
Yo llego aquí con 16, 17 años, 18, cumplí aquí. Y después de eso, claro, yo veo todo esto aquí, claro, yo considero que España tiene una evolución como 50 años adelantado a lo que es Rumanía. Vamos, cualquier rumano te lo puede decir. Entonces llego aquí, veo la vida de Europa, tal, cosas más avanzadas, pues flipando un poco con las cosas que había aquí, viniendo de un pueblo de tercermundista. Y entonces, eso, duré 1 año o 2 con mi padre, haciendo lo que hacía él, mudanzas, o la gente le llamaba para recoger hierros, lo típico de lo que hacían en aquel entonces algunos rumanos. Entonces... Bueno, todavía lo hacen, ¿eh? Claro. Pero O sea, después... no lo digo por nada, sino que atrás hay un terreno. Claro. Y ahí suelen aparcar los gitanos con ¿cómo se llama? Con las furgonetas y tal. Y antes de que seguro que vamos a hacer el salto a tu época de músico en el metro, ¿no? Pero antes de eso quiero como aclarar muchas dudas de nada, de lo que es la cultura gitana como tal, ¿no? Que Claro. es como esa necesidad, bueno, no sé si necesidad, perdón, pero como esa particularidad de ir de un lado a otro, de a lo mejor estar en una ciudad, pero no estar en el mismo lado, ¿sabes? Dormir en una furgoneta y recoger hierro o sea, de la cultura, no sé si sabes de dónde viene, de por qué es como un denominador muy común entre la gente gitana, cómo se ve eso, ¿no? El hecho de a lo mejor no buscar y tener tu propia casa, sino, bueno, vivir un poco al día, que es lo que veo de muchos. También tengo amigos, conozco gente gitana que tiene otra trayectoria, pues muchos hacen música también, ¿sabes? Muchos, o sea, el mundo gitano es muy amplio y hay mucha cultura gitana variada, ¿no? Porque seas gitano, eres igual en todos lados, ¿eh? No sé si los gitanos a lo mejor del sur de España son igual los gitanos de Rumanía. Algo común tendrán, a lo mejor un primo, pero no quiere decir culturalmente sean iguales. Ya. Entonces, pero por lo menos esa gente que tú ves que siempre tiene como la cultura de andar, ¿no? De vivir en furgonetas, de no vivir en el mismo lugar siempre, sino irse moviendo. ¿Es por una cuestión de necesidad o sea, porque es como agoto los recursos que hay aquí, me voy a otro lado y sigo buscando recursos, o es por una cuestión de, no sé, de cultura? Pues, bueno, muchas gracias por otra pregunta bien interesante. Claro, cabrón, es el único gitano que conozco que puedo preguntarle cómo funcionan las cosas en el mundo gitano, ¿sabes? Sí, bueno, yo de verdad que me considero bastante amateur en este... Seguro. O sea, quiero decir que yo la información que yo tengo de lo que me acabas de preguntar, pues hasta donde yo llego, no es una información que digamos con 100% de convalidación. No, pero ¿cómo lo ves? Pero yo, por ejemplo, por todo lo que he vivido, he visto o lo que he llegado a compartir con algunos de ellos, es que el concepto que tienen ellos cuando aquel entonces, el año 700 creo que era, cuando parten de lo que es India, todos los gitanos, todos provienen de India, cuando parten de India hacia Europa del Este y todo lo que es Europa y se expanden por el mundo entero, como ellos van a cada asentamiento de cada país, cada lugar, pues van con sus 3 cosas. Para empezar, como ellos no son bienvenidos en lo que viene siendo en los tribus o lo que había aquel entonces en India, lo que hacen, cogen sus 3 cosas y se van. Pero con esas 3 cosas a cada lugar que llegan, cuando empiezan a hacer su hogar, sus cosas, sus pertenencias y tal, pues pasaba lo mismo. ¿Por qué? Porque como que hay un dicho que dice que el gitano donde va nunca se siente como en su lugar, claro. Nunca se siente como adaptado, como que no se... Por eso tiende mucho en no adaptarse, como que lo llevan en los genes, que digamos. Entonces ellos parten de ahí hacia la Europa, pues llegan, no sé, esas partes de abajo de Asia del Este. Sí, de Medio Oriente. Exacto, por ahí, por Medio Oriente, pasan por ahí, como que pasa siglos, nunca llegan a... Pero hubo un momento de que de tantos asentamientos que tenían, de tanto moverse... Ya estaban en todos lados. Pues había, aparte de estar en todos lados, pero era como que, bueno, no se sabe si voy a estar aquí un día o 2. Claro. Me llevo mi carrito. De hecho, hay una cultura que todavía se mantiene en Rumanía. Hay una etnia de gitanos que cogen un carro
de esto, ¿cómo se llama? Caballo con el... Sí, una carreta. Una carreta, gracias. Lo montan como si fuera una chabola de estas o una, no sé cómo llamarlo. Sí, sí, sí. Perdón, como si fuera su camping, ¿no? Sí, Digamos. sí. Pues llevan ahí 3 cosas y ya empiezan a viajar. Entonces, donde ellos creen que pueden quedarse un tiempo Sí, trabajar, sin hacer trabajar, dinero. Sin trabajar. No, trabajar, pero lo que es ellos. Ellos Claro, siempre se claro. dedicaron a lo que es recoger chatarra. Yo qué sé, también se han dedicado en fabricación de cosas como, ¿cómo se llama esto? De mano, cuando haces algo artesano. Artesanía, sí. Artesanía. Siempre también se han dedicado a lo que recogían, lo molían allí, pues empezaban a fabricar, vendían y vivían de eso. Pero aparte de eso, lo que te digo, que ellos tienen esa cultura que digamos de viajar y ningún lugar es mío, pero a la vez todo lugar es mío. Es como, Claro. por eso tú ves a un gitano, que esto lo puede tomar la gente como quiera, pero tú ves a un gitano, en muchas ocasiones, en muchas partes, él actúa sin darse cuenta, por supuesto, sin ser consciente, como si ese lugar pertenecía a él, ¿sabes? Es como Claro. actúo aquí porque soy así. Y eso es lo que pasa, que luego, pues eso, lo típico, que hay fama, que digamos la fama esa que tienen los gitanos no son muy bien vistos. Pero resumiendo, creo que es eso, el gitano no tiene eso en su ideología o en su cultura, que digamos, viajo aquí, vivo allí, duermo ahí. Y lo más importante, y me parece muy curioso e interesante, es que viven muy al día a día, muy presente, ¿sabes? De tanto presente que Claro. se les va un poco la olla. Claro. Al menos los gitanos que yo conozco. Bueno, si tú... Pasa que, claro, como vivimos en esta... Bueno, yo creo que es una necesidad del ser humano de establecerse. Claro. O sea, por mucho que fuimos cazadores y recolectores, en algún momento pues establecimos asentamientos, hicimos fincas y criamos caballos y nos dimos cuenta que la mejor manera de sobrevivir y crecer era mantenernos en un lugar. Ya Paco, el arqueólogo que estuvo aquí, me corregirá, a lo mejor no estoy equivocado, un poco antropología social y arqueología, pero yo deduzco que si todo el mundo en tu vida, tu padre, tu madre y todo el mundo se movió, pues tú te moverás y para ti sería lo normal. En cambio, para uno lo normal es buscar un lugar donde establecerse, armar una familia y mantenerse en un lugar y tener un círculo de amigos y tal. La estabilidad. A mí una vez me llamaron gitano porque, claro, yo me he movido tanto por el mundo que mi amigo me dijo, marico, eres un gitano. Saludos. Saludos ahí a la gente de Argentina. Sí, porque yo no me quedaba en ningún lugar mucho tiempo, o sea, porque, bueno, en Argentina sí estuve bastante tiempo, pero... Allá también dicen que hay muchos gitanos, ¿no? En Argentina. Seguro, hay gitanos en todos lados. Hay gitanos hay en todos lados. Lo raro es que... O sea, lo que me resulta bastante curioso es que por muchos lados que estén es como que son iguales, pero son distintos, ¿no? O sea, son iguales en como un fondo, ¿no? De ese de buscarse la vida al día, de tal. Y bueno, tienen como ciertas particularidades. Busco que los gitanos de Inglaterra no son los mismos gitanos de Reino Unido. No son igual los gitanos del sur de España, de Osco, ni a los de Rumanía. Pero sí hay como este hilo conductor que hace que todos se parezcan y digan, este gitano, ¿sabes? Este pertenece a... Como que puedes decirle que es gitano. Que es gitano, ya está. Y ahora sí empezamos, que ya creo que abarca, no sé si quieres comentar alguna cosa de tu vida, qué tal haber sido hermano mayor. Es que el podcast particularmente no es entrevista, ¿no? No es una cuestión de entrevista, de hecho es una conversación como las que tenemos a veces, pero sí que quiero que la gente entienda un poco y que conecte un poco con gente que vive la vida como la vive cualquier otra persona y que tiene un pasado que también es muy desconocido. Yo, por ejemplo, mis vecinos de enfrente son romanos y son gente que nos echamos la mano y echamos chistes y hablamos y tal. Yo no sabía que eran romanos. O sea, sabía que no eran de aquí, pensé que eran de Europa del Este, no sabía que eran romanos. Porque hay muchos tipos de romanos. O sea, no sé si está el romano que se cree romano y está el romano que se cree, o sea, que se identifica como turco y hasta ¿me entiendes lo que te digo? Entonces, tú eres un poco el compendio entre las tres cosas muy curiosas. Sí. Hasta donde yo tengo entendido, tu inclinación siempre ha sido hacia tu lado turco.
a pesar de que tu mamá es gitana, ya me queda claro que no te identificas con el lado gitano, no deduzco que lo niegas, sino que deduzco que tu conexión es con lo turco. Porque si fuera que anteriormente sí, Sí. o sea, lo Sí, que sin hablamos saberlo, antes, claro, sin simplemente saberlo, te da- tenía muchas actitudes, no sé, comportamientos, me daba igual. Pero si habláramos de un porcentaje a grosso modo, ¿no? O sea, estamos hablando aquí desde, como dirían en inglés, desde la punta de la cabeza aquí, ¿no? Sí. ¿Cuál crees que es el porcentaje de rumanos gitanos? Muy alto. Eh, Gente que sale, ¿no? O sea, hablo de los que se van. ¿En Rumanía o aquí? Aquí, o bueno, afuera. O sea, aquí, porque, por ejemplo, muchos gitanos del metro son rumanos. Muchos. Lo que pasa que, bueno, voy a hacer una referencia a lo que era España. Quiero que nos aclares un poco. Igual no sé si tanto como históricamente, que no es que no sea interesante, sino que lo que pasa ahorita. Sí. O sea, ¿qué es lo A que eso es lo que sucede iba. ahorita, hoy Vale. por hoy, siglo XXI, 2025? Bueno, la verdad que cuando por allá por año 98, 99, por ahí más o menos, antes de 2000, cuando los romanos empezaron a inmigrar a la Europa del norte, ¿no? Del oeste. Del oeste, perdón. Entonces, llegaron a Portugal. Porque, claro, en Portugal hay muchos gitanos. Sí, no sabía. De hecho, la gran mayoría de los gitanos de España Vienen de Portugal. vienen de Portugal. Entonces, cuando empezaron a migrar aquí, la mayoría de la gente inmigratoria de España, de rumanos eran gitanos. Y el Claro. gitano cuando, que digamos, llegó con la barca aquí, aterrizó o con el bus, lo primero que hizo, pues cogerse un carrito de Mercadona y ya a rebuscar todo lo que Claro. pillaba aquel entonces. Y claro, antes del 2008, que todavía no había llegado pues el crisis de inmobiliaria y todo eso, pues aquel entonces todavía estaban muy bien las cosas aquí en España, según testimonios que cuentan. Pero cuando ellos llegaban de allí y aquí, era como esto era un paraíso, ¿no? Claro. De todo. Entonces se ponían frente de los mercados, se ponían frente de cafeterías, de patiserías, De iglesias. de iglesias. Coño, que se hacían ahí una pasta que te cagas. Sí, eso. Entonces, durante mucho tiempo, hasta los 2010 o 2000 y pico, o sea, 2011, 2012, por ahí más o menos, seguía viendo por las calles de Madrid, otras partes de España, seguía viendo este tipo de gente, pero, ojo, corrijo, este tipo de gente era, pues... Claro, era nacida en Rumanía, pero eran de etnia gitana. O sea, Sí. su identidad es totalmente gitana. Gitana, exactamente. Es que, bueno, eso sigue igual vigente. Sí, bueno, lo de las iglesias y tal, pero por lo menos el monopolio de músicos de la calle, sabes que es gitano Claro. durísimo. Ese gente tiene un monopolio que... Pero aparte, quiero hacer un hincapié en lo que viene siendo cuando empezaron a inmigrar también los romanos, pero los romanos sin tener nada que ver con Claro, con los lo gitanos. que es gitanos, pues actualmente siguen aquí, no se han ido porque Sí, sí, ellos tienen aquí su familia, Bueno, tienen tendrán aquí su sus trabajo, negocios, claro, y tendrán lo suyo. o sea, tienen aquí ya contribuyendo, como se suele decir, ¿no? Entonces, pues eso, creo que actualmente un porcentaje de gitanos en España, gitanos romanos, pues muy bajas. Yo diría, no sé si hay un 10-15% de todos los rumanos que hay, que son muchos. Primero están los marroquíes, de inmigrantes en España, marroquíes, rumanos, colombianos, ecuatorianos, colombianos, venezolanos y así. Entonces, yo me atrevo a decir que de 4 millones que hay en toda España de rumanos, un 15-20% son gitanos. Pero antes eran Bueno, un son- 50-50 o más. Que son 80.000 personas, que tampoco es poco. Claro, pero en toda España, Ah, no, 80.000. 15-20%. ¿De 4 millones? No, son 800.000 personas, es mucho. 800.000. Claro. ¿Se hace 4 millones? Claro, sí. Bueno. A ver, que a nivel de porcentaje no es el 100% definitivamente, pero 800.000 personas es duro. O sea, no es poco. Pero claro, cuando tú me vienes y aclaras esto, que para mí es súper importante, es como que no porque la gente viene de Rumanía se identifica como rumano. Pero bueno, como lo que vemos es el pasaporte, ¿sabes? Porque al final es lo que hace que uno se mueva. Porque esa gente... Bueno, escuché no sé quién me dijo en estos días que los gitanos y no registran a la gente cuando nacen los bebés. No los registran, sino que ellos
para no llevarlos al colegio y tal. No sé qué tan cierto No. será eso. Hay algunas familias de que o tienen cosas como pendientes con el Estado o como que sus papeles están hechos mierda total. Claro, te prefieren Tipo, mantener todo bajo cuerda. que tienen como cosas muy raras, Sí, que sí, digamos. Pero ya llamando raro, pues llámalo como te dé la gana. Pero siempre hay algo ahí y eso es otra Sí, cosa. medio ilícito ahí. Entonces el gitano siempre tiende aparte de no adaptarse, como que leyes, no hay un ley para un gitano, para empezar. Entonces, esto de sin Claro, papeles, la ley gitana. por eso la ley. Entonces viene un poco de ahí que la gente a veces no, como que no, les da igual esa parte de que un niño pues tenga su parte de nacimiento, sus cosas, sus papeles, su NIE, DNI, lo que sea fuera ahí. Pues eso como que con el paso de tiempo, cuando el nene va creciendo tal, ya ahí si ven que si hay alguna manera que de poder hacerlo, pues lo hacen. Si no, así mismo queda. Tú sigue ahí, que yo no estoy así, estoy buscando información, estoy recolectando. Claro. Bueno, está bien, eso siempre. Y nada, papi, eso que... O sea, entonces... Es que, claro... hay tanto como tabú o hay tanto como prejuicio, o hay tanta película también de cómo son los gitanos y tal. Una cosa sí te puedo decir, el gitano recoge basura, basura chatarra, las desmonta, vive, o sea, es el que vivo yo, que está aquí atrás a 2 cuadras de mi casa en el terreno. No se meten con nadie, no hablan Eso es. español, o sea, ni siquiera hablan castellano, o sea, ellos hablan así en su, no sé cómo se llama el idioma gitano, no sé cómo. El caló. Carlos, ¿tú hablas gitano? No, No. no tengo ni No idea. tienes puta idea. ¿Tu mamá habla gitano? Mi madre, cuando yo era más pequeño, me acuerdo que hablaba con mi abuela. En gitano. Porque mi abuela sí habla gitano. Tu abuela está viva. Sí, está en mi pueblo, pero yo no hace mucho que no la... Bueno, hace 2 años y Claro. algo que... Pero ella ya no habla tampoco, Claro. porque Está muy ella viejita. con quien hablaba Era con tu mamá. Claro. ya no estaba... No, de hecho, mis tías, o sea, lo que viene siendo sus hermanas, su familia, como ya no son vivas, pues ella, como que ya se empezó a... Como esa descendencia de seguir hablando entre ellos, no había con quién. Como Claro. que poco a poco se ha ido dejando y ya mi madre pues sabe hablar también, pero Claro, pocas sí, cosas. es como al secundario. Sí. Entonces, claro, o sea, esa es como la concepción que uno tiene del gitaneo. Ojalá poder hablar el gitano, de verdad. Sería increíble, Pues sería yo hablo increíble. turco, rumano, español y imagínate el gitano también. Ya ves. Cuidado, cuidado. Ahora vamos bueno, gracias por contarnos un poco. No, a ti, de verdad que hay una ignorancia grande con respecto a la cultura gitana. Porque, bueno, conocer gente que no se involucra con la sociedad, eso solo puedes verlo de afuera, ¿no? Que recogen Sí. chatarra y que no tienen casa fija y que duermen en las camionetas, ¿sabes? En las van, ¿cómo se Donde llama? puedan. Sí, donde puedan. Ahora, volviendo un poco a ti, ¿no? Y tu trayectoria. Entonces, 2 años estuviste aquí trabajando con tu papá y luego decidiste empezar a vender en el metro. Claro, pero tú daste cuenta que yo apenas había terminado el instituto. Cuando yo llego aquí, un tipo quien rezaba 5 veces al día, porque mi religión es musulmana, un tipo que ni siquiera comía carne de cerdo, Claro. era como muy, ¿sabes? Muy restricto, muy la religión, todo eso, muy creyente, que sigo creyendo, pero no es lo que creía antes. Entonces, viendo toda la vida que de aquí, la gente, fiestas, el alcohol, todas estas cosas, a mí me tenía desubicado. Entonces yo siempre decía que ¿cuál era la manera de generar, ¿no? De generar mi propia pasta? Pues, ¿qué podría ser un niño de 19, 20 años? No tenía ni 20. Pues arranqué con eso. Y después de arrancar con eso, pasó como un año, no mucho, ni siquiera un año, unos meses, conocí a los ecuatorianos que estaban haciendo música. Yo me acuerdo de esa historia tuya. Uy, no, hermano. Pues justo yo estaba vendiendo, ellos estaban cantando, pues respetando. Yo estaba vendiendo, ¿no? Delante de ellos sale un chico así joven, me compra 2 cosas de lo que tenía, me da un billete de 50. Y ellos lo ven. Yo, ¡hala, qué guapo! Me he hecho el día aquí en un momento, ¿sabes? Y cuando salimos en Plaza Castilla, tú no estabas todavía, pero la salida hacia los autobuses, hacia el otro lado, frente habían bares.
ellos siempre parábamos ahí, comíamos ahí, picábamos ahí. Ahí había un montón de chismes. Que eso no lo sabían los músicos que hay ahora. Entonces, cuando bajamos del tren, le dije, yo os invito a una bebida ahí. Salimos ahí fuera y les invité unas cervezas a ellos. Yo me tomé una Coca-Cola, no me acuerdo qué. Aquel entonces todavía no consumía alcohol yo. Y de ahí empezó la amistad y yo les caía muy bien a ellos y así teníamos ahí. Y de repente uno de ellos me invita un día a su casa, que tenían un ensayo y hacían barbacoa. Por ¿cómo se llama? Fuencaral. Me acuerdo que tenía ahí una casa de bajas y tenía ahí como un patio ahí. Ensayaban, hacían como barbacoa. Voy yo ahí y de repente ellos están ensayando después de comer. Ellos tenían ahí los timbales, percusión y cosas así, ¿no? Y de repente están ellos ensayando, pero no está el percusionista. No, ese día no había venido. Estaban ensayando con pistas, pero puro cumbia ecuatoriana de estos. Cosas así. Por ejemplo, el camaleón cambia de colores. Cosas así. Llego y de repente cojo, pero literal, cojo y empezó. El ritmo era esto. Se quedan ellos mirando un lado. Tipo, se miran. Yo hablaba castellano, pero fluido, era muy normal. Podía entenderme. Y de repente escucho ellos dicen, coño, espérate. Paran y ponen otra pista. Digo, a ver, ponen otra cosa, pero seguía igual, el ritmo era el mismo. A ver, marca esto. Y de repente hago redoble. Y dice, coño, pero ya tenemos percusionista. Y yo de repente ya era percusionista de ellos. Claro que luego el chico vino de timbales, pero a mí me metieron congos. A mí me llama la atención los ecuatorianos como trabajan en grupos de A3. Sí. Ellos trabajan duros. Y hermano, durísimo. La historia empezó ahí. Yo me metí con ellos en el grupo. Hacíamos de vez en cuando eventos, pero un día ellos me ven. Yo siempre tenía actitud, ¿no? Tipo, siempre echaba ganas a todo. Tú sabes. Entonces, un día ellos me dicen, oye, ¿y qué tal si tú vienes en metro con nosotros y te llevas una maraca y pasas el gorro? Como me veían bailando así. Siempre he sido bailador, ¿sabes? Voy un día con ellos y claro, tú sabes, acabas de decir, los ecuatorianos iban en grupos. Sí, en su combo. 3, 4, 5, hasta 6 personas. Y uno pasa adelante y otro pasa atrás para recoger. El que pasa adelante tiene mucho más probabilidades de que le echen más. Pero el que pasa atrás... Recoge lo que no recoge el que pasa adelante. No, recoge menos porque ya le han echado. Sí, pero lo que no recoge uno lo recoge el otro. O sea, claro. hacían 2 vagones de diferencia, lo que dice, ¿no? No, que se hacía como, por ejemplo, uno pasaba para allá para recoger el dinero y otro atrás. Pero el que pasa aquí ya ha cogido muchísima gente. Claro. Tiene más probabilidad de traer más dinero. El de atrás traía siempre menos. Pero yo por rumano, por lo que sea, no sé cómo era, pero traía yo más dinero que el de frente. Ya, otro punto a mi favor que querían que fuera con ellos. Yo sí aprendí que yo tenía un colega, el colombiano, que el... Juan Felipe, te amo, gordito. Tú eres más malo haciendo música que me pegaba. Esto se llama amor, fue uno de mis padrinos de boda y todo lo que tú quieras, pero ya. Aquel pobre nos pegaba una nota. Y le digo, marico, pasa la gorra. Y honestamente se nota, o sea, una buena persona que pase la gorra se nota. O sea, el que barre bien la gorra se nota la diferencia. Claro. Yo lo que pasa es que soy muy orgulloso. O sea, no es que soy orgulloso, sino que yo digo, voy a pasar la gorra. Y si alguien pasa, bien, y si no pasa, yo sigo de largo. Si alguien realmente me quiere dar, me quiere colaborar, me quiere dar dinero en moneda, ¿sabes? Me sigue o se baja y llega a la puerta y me da, ¿sabes? Al final... Pero sí, con Juan Felipe notaba la diferencia. Pero valió la pena pagarle las veces que le pagué. Muy bien hecho, Juan Felipe. Coño. Sí. Entonces, empezaste. ¿Y en qué momento te abriste? ¿Decidiste comprarte el altavoz de Civisa? Y yo tiré con ellos, hermano. ¡Wow! ¡Qué locura! Me tiré con ellos 2 años. ¿2? 2 años. Y el tercer año ya me estaban haciendo putadas. Como dejarme, no llevarme, portarse mal conmigo. Me han hecho cosas también, pero bueno, eso queda ahí. Yo me quedo siempre con lo positivo. Yo aprendí mucho de ellos, me han dado un oficio, porque yo de sangre o de alguien herencia no tengo nada de músico. Entonces, después de eso fue como, a ver, ¿qué coño hago? Esto me gusta. Y veo que aparte de gustarme, genera dinero. Y bastante. Sí. Buena cantidad. Entonces,
decido lanzarme al aire, así como al vacío. Me pillo El Ibiza. el Ibiza. Es que te querías tatuar en el cuello, ¿te acuerdas? Qué locura. ¿Te acuerdas de esa mierda? Llego al Ibiza, me lanzo, pero ¿con quién podía? O sea, tú venías conmigo y... De hecho, yo soy uno de los músicos del tren quien ha trabajado con todo Dios. Sí, hasta Con todo Dios. Entonces, un rumano, ecuatoriano, español, de todo, de todo. ¿Con qué pillaba? Pero lo que hacía siempre es me llevaba la experiencia. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha funcionado aquí y tal? Entonces, eso es lo que me ha hecho evolucionar. Yo empecé con una canción. Yo cantaba una canción que se llama Dios Carinito, que es cumbia. Y después de eso cantaba José Luis Perales. Y se marchó, en su barco le llamó Libertad. Pero me hacía pasta con eso. Entonces, después de eso dije, coño, pero funciona. Ay, que si yo... Luego llegó la época de bailando. No. Por allá, por 2014 o algo así, 2015. Que si llega reggaetón, me metí ahí en reggaetón bastante. Empecé a tener más amistades españoles. Empecé a hablar un poco mejor el español. Y bueno, yo creo que después de ahí ya, todo el resto, tú ya sabes, empecé a conocer gente que daba más por culo que yo. Pero cuéntame una historia porque yo te conocí cuando tocabas con el José. Claro, a ver, yo te lo conté un poco por encima, pero una de estas cosas que yo, el trabajar con mucha gente, ¿no? Que digamos, pues hermano, tú sabes, tú eres muy independiente como yo, ¿no? En este sentido. Pues trabajar con esto, que si es disciplinado, que si no me aporta nada, que si cualquier huevonada, ¿no? Que digamos... Y luego después de eso, José trabajaba con un búlgaro, que tú no sé si lo conociste. Sí, no. Un búlgaro súper bueno en la guitarra. Sí. ¿Y de hecho, flamenco o qué? No hacían pop rock, un poco de todo, Fito, de toda la vida. Sí, todo. Entonces, de hecho, a este búlgaro, yo me fui un tiempo con él, con este búlgaro. ¿En serio? Sí, yo trabajé con este búlgaro, pero era como persona, una puta mierda de persona. Así de claro. Si lo ves, lo siento. Entonces, yo después de eso le digo a José, le digo al búlgaro, oye, que yo conozco un cajonero. Que de hecho, el tema de la caja ha sido muy influyente. Bueno, primero que todo ha sido un grupo que se llamaba Barrio Negro, que eran dos hermanos que hacían puro flamenco y Tito. Cajón empezó con ellos dos. Tito, cuando yo conocí a Tito, estaba con el Tibuya. Sí. Que Pero Tito, eso después, saludos al Tito, que para mí, yo soy muy seguidor hermanito del flamenco. Y Tito es un cantador serio como la gente. Sí. Tito, de verdad que te aprecio y te respeto como cantador, como artista, como persona. Martín es más bueno que el pan. ¡Yo! Que yo. Entonces, claro, fíjate qué locura, ¿no? Porque, claro, ellos son los de los que casi... Pero ellos son flamencos. O sea, flamenco y aparte verdad. de eso, digo que la trayectoria de lo que nosotros hacemos. Que después de ecuatorianos ya empezaba a ver a esta gente. Pero después de esta gente ya empezaba a haber cajones, porque yo metía mucho cajón, que llevaba alguien conmigo con cajón. Después se habían ido, que había muchísimos rumanos, pero muchísimos. Saxo, que sí, acordeón, de todo. Pero después de eso hubo una oleada de que todo el mundo se marchaba, se iba. Sí. No aguantaban lo que fuera. Pero este búlgaro luego quería... Porque nadie es capaz de trabajar solo. O sea, el búlgaro era como hacía andén. De hecho, andenes. Plaza Castilla, el primer andén, o sea, cuando empezó a tocarse en Plaza Castilla, primero fue él. En el pasillo, dices, de arriba. En el pasillo, pero continuamente. Después ya se ponía gente. Pero este señor se quería meter dentro y no tenía huevos de meterse solo. Y yo dije, yo conozco... Sí, eso es increíble, ¿no? Como hay gente que puede tocar en el pasillo y no tener huevos, o bueno, ni siquiera, o sea, digo tener huevos, sino de meterse dentro del vagón. Y el vagón es lo máximo. Es lo máximo porque la gente está obligada a escucharte. Exacto. En cambio, en el pasillo, el que te escucha se para y de verdad que el que conecta contigo y tal, y ya no es una cuestión económica, sino que el que está en el vagón se jode y te escucha y te jode y te la come con patata. Sí, es raro, ¿eh? Entonces, este búlgaro te contactó. O sea, claro, era como verano, la gente se iba y se piraba. Yo me fui con él en una temporada muy corta, de hecho. Y después fue como que él buscaba compañero, ¿no? Yo dije, y yo conocí a José por estos dos chavales, que eran súper buenos, pues como el cante, como persona, todo. ¿Cómo se llaman otra vez? Barrio Negro. Barrio Negro. Barrio Negro. Pues si esto llega a un momento, juntos? Tío, de verdad. Ellos empezaron son catalanes, ahora viven por allá.
Pero ellos empezaron el grupo ¿Siendo juntos, rumbo catalano o qué? haciendo música un poco de todo, pero más vale, como vale. un pop flamenco y más rollo flamenco, Claro, ¿sabes? Como flamenco alegría ahí, de sí, vivir. sí, sí. Ese rollo, Sí, pero flamenco. literal. Sí. Entonces, después de ese tiempo ellos pegaron porque tenían discos, tenían... Claro. O sea, que eran conocidos. Claro. Pero después de ese tiempo, a veces salían con José en el tren. Yo conocí a José por ahí. Entonces, después de eso, recomendaron a José a mí. A mí. Después de a mí, como yo iba ya independiente a mi rollo, Al búlgaro. se fue con Búlgaro. Duró 2 años con Búlgaro. Después de 2 años se vino conmigo. Porque fuimos a Barcelona. En verano, agosto, aquí como está la cosa, Sí, sí, sí. nosotros hacíamos trayectoria en Barcelona. Todavía se va la gente. Yo me niego. Dicen que se hace mucha pasta y tal, pero yo Cataluña no... Yo Cataluña la llevo... Visca Cataluña. La llevo difícil. Cataluña ain't not Spain. No. No es por eso, me da igual. Bueno, no me da igual, la verdad. Cataluña es Bueno. España y punto. Pero sí que la pasó duro. Primero, no tanto por Cataluña como tal. ¿Has estado que es alguna duro. vez? Sí, cabrón, sí, me he cruzado los Pirineos a pie. Todo el Pirineo catalán me lo crucé a pie. Coño. Entonces, no es tanto por Cataluña, sino que aparte está... A mí... Yo bien con los guiris. Pero cuando hay mucho guiri, hay mucho ladrón. Y cuando hay mucho ladrón, hay mucho lío. Y cuando hay mucho Sí. lío... Claro, hay claro. mucho vigilante. Y cuando Ya. hay mucho vigilante no se trabaja bien. Entonces yo de verdad que... a Pero lo has mejor- hecho metro. Que no he hecho nunca metro catalán y no lo voy a hacer. No te preocupes, yo prefiero... Mira, prefiero irme a Santiago de Compostela en la plaza y cantar ahí con mi guitarra, te lo juro. Que no lo he hecho tampoco, pero prefiero eso que el estrés, tío. Ya tuviste lo de hoy. Hoy que si el guardia, yo me bajo ahí, chao, chao, que te vaya bonito, que Dios te bendiga. Hermano, yo no estoy para pelear con guardia. O sea, no estoy para pelear con guardia. Primero, no me conviene. Ya. Y segundo, bueno, no me interesa. Y tercero, es mi trabajo. Cabrón. O sea, Claro. yo prefiero llevármelo bien. Me monto en la Renfe. Esta es la primera vez que me monto. Esta es la segunda vez que me monto en la Renfe como 1 año y pico. A cantar. Y la última vez probablemente fue contigo. Seguramente. Entonces es como... No, tú nunca... ¿Qué voy a pelear? Y me bajo. Y viene otro tren en 5 minutos. Me quedo hablando contigo que teníamos 1 año, algo que no nos veíamos. Entonces... ¡fua! Me habían dicho que Valencia, el metro de Valencia podría ser bastante bueno y tal, que es muy pequeño y es un poco coñazo, pero me han dicho que es bastante bueno. Pero la onda, y ya volvemos al punto, que la onda es que sí, la gente suele irse en verano y se van a Cataluña, ahí a Barcelona. Se van a Barcelona al metro. Yo, ¿sabes qué mejor? Porque se van ustedes y me quedo yo en la línea 10 de toda la vida cantando. Para ti. Ah, pero yo te voy a decir una cosa. Después de toda la trayectoria que hubo en la 10, después de como que estos músicos antiguos que éramos, que fuimos como desvaneciendo un poco de lo que es 10, ahora mismo yo considero que quienes... De los viejos quedamos como 3 o 4. Sí, Y no, cuando pero digo de viejos, la viejos, 10. Tú eres de la el... 10. Yo digo que somos 4, por lo general. Bueno, 5, porque los de Conciencia Urbana están de vuelta, que vienen pronto al podcast. ¿Ah, sí? Sí, están de vuelta. ¡Qué locura! chicos, Un sí. saludo para los chicos. Conciencia Urbana, que Pedro. también son de la escuela. O sea, son de la vieja escuela. Yo digo vieja escuela, COVID para atrás. Sí. Cuando nos reuníamos todos en Plaza Castilla. Y hay otra vieja escuela más vieja que esa. Pero yo digo eso. Que tú, Pipe, los de la gozadera... los de la gozadera, no, perdón. Los de Conciencia Urbana. Yelko y Andrés. Y Andrés Martín. O sea, que yo diga de la 10 es como los... A lo mejor hay otros que están cantando en otras líneas. Pero a los de la estás 10, hablando de una vieja escuela después antes del de COVID, la digo. antigua No, escuela. pero yo digo antes del COVID. Claro. Y faltaría que si el Tibu, el Tito, Jonathan Tibu también. viene después, pero de los de la vieja escuela, Bueno, el Tito era el único que desde quedaba. mi punto de vista, Que- de la vieja, que primero que todo siempre han sido ecuatorianos, siempre lo serán, que ahora que no estén, que esté en la obra, mejor. No, pero habría que preguntarle al Tito porque el Tito me dijo, yo cantaba en el metro cuando había peseta. Y se hacía un dineral, se hacía no sé cuántas miles de pesetas en un día. Escúchame, que yo me acuerdo, cuando yo vendía clines, Tito me colaboraba. Tito, Después crack, que, primero que todo, Tito, ecuatorianos, después de los ecuatorianos, los rumanos ni lo pongo porque de rumano así como, aunque sea de nacionalidad, pero los rumanos así, de los más antiguos, yo, contando a Tito con sus hermanos, que esos se fueron varios negros, Tito, yo,
Por supuesto, Pipe también entra en la más vieja, Claro. antes de, Sí, sí, mucho sí, más sí. antes del COVID, por ahí por 2010, incluso antes de 2000. Bueno, antes de 2010 no, pero 2010 para 2015, esta temporada siempre ha sido como yo, todavía quedaban ecuatorianos. Sí, todavía están los ecuatorianos. Sí, algunos pocos, pero están. Entonces, esa vieja escuela, Tito, después empezó a venir Conciencia Urbana, empecé a venir Álvaro, tú. Álvaro, vale, Álvaro tiene que venir, cabrón. Claro, El claro. primer compañero de trabajo. Te echa mucho de menos Wow. este señor. Cómo echo de menos cantar Manuel Carrasco contigo, te lo juro. Escúchame, si estás... Escúchame. Y el Se cabrón. te olvidaba de eso. Sí, sí, se me olvidó. Marico, a mí me encantaba Álvaro por 3 razones. Tocaba la guitarra de puta madre, no tenía ni idea de música. Estos andaluces. Segundo, canta increíble Álvaro. Sí. Y tercero, hermano. Que muy guapo. Eso te iba a decir, hermano, cuando tú eres el feo del grupo, es como mierda. Marico, Qué locura. Y esto no es un piropo hacia mí. Álvaro y yo nos parecía, yo era como el hermano feo. Nos parecíamos tanto que Álvaro me podía desbloquear el teléfono con la cara, güey. Te lo juro. Una vez le digo, me dice, venga, y se le desbloquea el teléfono. Y digo, Álvaro, me estás jodiendo, Álvaro. Bueno, entonces, esa como vieja escuela del metro. ¿Cuándo tú crees que empezó como evolución? Porque siempre hay olas. Ahorita estábamos hablando que está lleno de colombianos el metro. Así como hace 2 años estaba lleno de venezolanos. Así como hace 5 años estaba lleno de rumanos. ¿Cómo ves tú que antes del COVID cómo se iba moviendo la cosa? Empiezan los bolivianos, se van metiendo los españoles de flamenquito, sin altavoces aparte, que con cuatro huevos se ponía el Tito. Yo recuerdo una vez escuché el Tito, 2 vagones más al fondo cantando... A pelo. Fue la verde luz. Pero así a puro y yo digo... A mí hay algo que de Tito que todavía... Bueno, yo hacía coña cuando lo veía. Marico, no. Tú siempre has visto la postura de Tito como canta, hermano. Así con la guitarra, así. Es como... Y el cajón, mierda. marico. Y el cajón dándole enfrente Sí. durísimo. Tito es un animal. Tito Qué es un locura, animal. tío. Entonces, se Bueno. desarrolla el metro. ¿Y en qué momento tú dijiste, este es mi trabajo? O sea, ¿en qué momento te cambió la mentalidad de esto es lo que me ayuda a resolver el día a día? Y dijiste, este es mi trabajo. Yo cuando me compré mi primer cacharro El Ibiza, de 12 era, no me acuerdo, de 10 creo, pequeñito. de 10. Hay de 8, de De 10 y de 12. Yo tenía el de 12 que me caía en la pierna y me partía la pierna. Hermano, yo a veces te veía andar con esos. Madre mía, qué especial. Buah. Bueno, más las monedas, más eso era para ti. Ya el gimnasio. Yo me acuerdo que una vez me dijiste, hermano, yo todo lo que no quiero hacer en el gimnasio lo hago aquí en la puta madre. Aparte recuerdo que los changuitos, los carritos de metro se me rompían muchísimo y me fui a la ferretería y me compré, ¿te acuerdas? El de la ferretería que es de hierro, bro. Dije, esta mierda no se me va a romper más nunca. Qué locura, hermano, de verdad. Y bueno, a ver, yo cuando me di cuenta de eso, realmente yo llevaba 1 año, pero con miedo, hermano, con mucho miedo. Sí. Eso fue un año de solista, Sí, ¿no? Antes solista. entre los ecuatorianos y el José. Claro. Entonces yo cuando iba solo tenía mucho miedo, me temblaban los pies. ¿No estabas bailando? Bailar siempre me soltaba. ¿Cómo quieres que te diga? Es como... Tenía entre un miedo, algo que me igual. generaba como que me salía sí, solo. Sí, te da mucho ¿Me placer. entiendes? Yo te Eso. entiendo porque a mí también me parece lo mismo. Entonces llega un momento de que yo sigo una temporada, 1 año, algo así, pero después de haberme metido con todo Dios, me doy cuenta que soy capaz de hacerlo solo. Entonces dije, ¿qué necesidad de lidiar con gilipollas si lo puedo hacer yo solo? Además me da beneficios. Sí, no es lo mismo. O sea, trabajando en equipo, o sea, yo creo que el refrán de quieres llegar rápido, ve solo, quieres llegar lejos, ve en equipo. O sea, no se ve en equipo, en el trabajo en dueto se ve. O sea, estuvimos cantando hoy desde las 10 de la mañana hasta las 1:30 de la tarde. Porque nos fuimos a la Renfe. Y vamos a empezar este podcast como tiene que ser, cara. Eso es. Nos fuimos a la Renfe y yo 3 horas y media no canto solo. Mira, no. Podría, pero
En lo que veo que empieza a llegar la gente y tal, y empiezo a chocar con gente, me voy. O sea, ya yo estoy así en ese nivel. Pero sí, ya trabajar solo genera una tranquilidad también. Igual hay mucha historia de gente que te robaba la plata, que pasaban la gorra y contaban mal, de que se quedaban con las transferencias, de lo que sea. Sí. Sí, Entiendo yo eso. pasé esa etapa también. Y entonces, bueno, empecé a generar y claro, después de eso, con Pipe también tengo una trayectoria muy... Sí, con Pipe. No, con Pipe sí hice música una temporada larga. Pipe Guevara tiene que venir antes de que empiece el verano, porque empiece el verano y ya no lo veo más nunca. Sí, un saludo desde aquí para mi hermanito Pipe Guevara. Entonces, sí, con él fue como una... Después de los ecuatorianos, este tiempo yo solo, luego empecé con él. Después de él me tiré 4 años, incluso 5 con José. Ahí ya había Sí, llegado. Yo claro. llegué en 2018. Eso 2019, 2018. Entonces, cuando yo estaba con Pipe, o sea, yo estaba con José después del Pipe, pero cuando yo estaba con José, nos metimos a Pipe con nosotros. Ya Claro. formamos la gozadera. La gozadera, hermano. Qué locura, qué cosa. Va. ¿Tú te acuerdas de eso, no? Sí, claro. De hecho, tú llegaste en esa... Yo cantaba en con esa ustedes y tal. Sí. No, o sea, no, porque yo llegué antes. Yo llegué antes de la gozadera. Pipe trabajaba solo, con las pistas y la guitarra que... Él iba con Él iba con Cristian. Cristian. Iba con Cristian. Cristian. Es verdad, iba con Cristian y la gozadera fue post-COVID. Sí, después de COVID. Que dijeron, bueno, vamos a la Renfe y tal, y se armaban esos líos en la Renfe. No, perdón. La gozadera fue justo el año antes del COVID, pero llegó COVID. Claro, llegó COVID y paró todo, ¿no? Después del COVID arrancamos con toda, papá. Ahí sí es cuando fuimos para arriba. Claro. Cacharros nuevos. Sí, yo tengo el todo. Bose ese por ustedes. Digan, si estos chicos tienen, yo tengo que tener Bose y tal. Sí. Estuvo buena la época de cuando todos te dijeron, tienes el Bose, tienes el Bose. Guau, tienes que hacer Eso mucha era plata que sí, tienes el Bose. no, tú Coño, sabes. el Bose cuesta 600 euros, ¿sabes? No que cuesta 2 Claro. lucas. Sí. Luego lo de los micrófonos inalámbricos y tal, y no sé qué Sí, más. que como que yo siento, que todavía te lo digo con orgullo, yo siento que la envidia sana que había anteriormente nos ayudaba Claro. a progresar en eso. Pero actualmente siento que hay otro tipo de envidia. Hay otra vibra, ¿te parece? En el metro. Buah, pero... Bueno, es que yo desconecto totalmente. O sea, yo con todo el cariño Sí, que le tengo a la gente sí. del metro, a mí me la sudan. O sea, yo voy a hacer mi vaina y yo tengo mi público que me conoce y voy a tempranito. Sí que es distinto, sí que recuerdo una época en la que la gente me decía... Es que yo recuerdo, éramos 10 personas cantando en el pasillo esperando que... Y ahí podía estar uno 20 minutos esperando un tren y se quedaba uno cantando. No, vete tú, no, Y me se quedo cantando subía noche". con una Sí, con energía vibra. tremenda. Entonces yo recuerdo que empezó la gente a decir que no cantes en el pasillo, que nos quita moneda. Y yo... Ahí empecé ya, frate, estos nuevos de mierda. Sí. Estos nuevos de mierda, te lo juro. Ahí Sí, empezó a dejar sí. que ya yo me desligué de la gente de metro. Pero como tal. aparte, tú te ponías ahí a cantar, habían algunos de ellos que en vez de... Que gilipollas, ¿no? O sea, en vez de nutrirte de esa buena energía, lo que hacía es se amargaba porque tú le quitabas monedas. Me acuerdo una vez un cumpleaños, Me creo que fue entra calor. que me estaban esperando tú y el José para cantarme cumpleaños, ¿te acuerdas? Sí, claro que me ¡Que nos acuerdo. sacaron! Te cantamos le- feliz cumpleaños, pero sí que nos votaron. Tú le hermano. dijiste al vigilante tipo, yo he visto tu coche. ¿Cómo se acuerda de eso? Me acuerdo No, de la yo también, verdad, cagada, yo risa. también tuve mi época de, que digamos, malandro, entre comillas, porque, bueno, no malandro, sino como que siempre, no tenía mucho control emocional, que digamos. Claro. No es que actualmente tenga mucho, pero ya sé Sí, adaptarme. un poco, claro. Y vamos a recapitular un poco, ¿no? Entonces, poco pre-COVID como para cerrar. Entonces, vino el José, el búlgaro, José, La gozadera. 5 años, la gozadera. Hasta ese punto, vamos a cerrar en COVID un poquitito, un capítulo de tu vida. Hasta ese punto, ¿cómo te empiezas a identificar a ti? ¿Antes del COVID o después? Antes del COVID, o sea, hasta el COVID. Hermano, Porque de verdad que tú después del COVID, con todo el cariño del mundo, te empezaste a hacer gente. Con todo el cariño un cariño que te cagas encima, pero antes del COVID eras un personaje de verdad, ¿eh? Eras Paco el Flaco.
Peter Sigo Languila. siéndolo, Sigo Sí, pero es siéndolo. un personaje rehabilitado por la sociedad, cabrón. Con todo el cariño que te tengo. Qué cabrón. No, con el cariño que tú sabes que yo no me puedo quedar callado. No, y eso es lo que más creo que... si alguien me pregunta, ¿tú cómo identificas a Eric? ¿O cómo tú defines a Eric? No. Podría definirte de mil maneras, pero una de las cosas que a mí personalmente más atracción me genera hacia tu persona, coño de la madre, dicho hecho, digo esto porque es lo que pienso, Es lo que y pienso punto. y ya. He tratado Sí. de controlarme un poco. Porque no siempre lo que pienso es lo correcto para decir en el momento. Ya. Pero yo hay cosas que suelto y digo, mira, yo la voy a soltar ahí. Yo te voy a poner un ejemplo, creo que podría caber en esta pequeña conversación o en este pequeño argumento que hemos empezado a hablar. Por ejemplo, yo leí el otro día un artículo que decía que no hay malos libros. ¿Por qué? Porque ya estás leyendo. Claro. O sea, Claro, bien, tu claro. problema no es que tú digas la verdad, porque hay Bueno, mucha gente que claro. no puede entender eso. Sí, pero yo también entendí que no porque yo considere que sea la verdad es la verdad. O sea, también yo no creo en la subjetividad total. Yo creo que hay verdades objetivas y que hay cosas que son verdades y punto. Pero yo no puedo tirar mierda y decir que es verdad. ¿Entiendes? O sea, yo no puedo tirarle mierda Claro. a la gente y decir, no, es que es verdad. No. Aunque A mí en me el encanta. tren lo hacemos. En el tren lo hago, pero porque me apetece. Porque puedo. La gente me Porque dice, es ¿por que es qué lo que nos dices da eso? plata, hermano. A Porque mí, puedo. yo de verdad, de todos los músicos que he conocido, cambiando un poco, pues estamos hablando ya de todo. Entonces, de todo lo que yo he conocido músicos, con quien más me identifico lo que hago eres tú, hermano. Yo te lo dije esta mañana, yo de ti y aprendí un mogollón de cosas, pero a mí hay gente que de los compañeros cuando me ven dice, ostras, pero ¿cómo tal? La gente... Pero tú no te das cuenta que yo llevo 4 o 5 años trabajando solo y viendo lo que me funciona. Claro. O sea, las cifras, Porque la lo que gente, funciona, porcentajes, todo esto, tío, yo lo tengo, cada palabra, cada cosa lo tengo medido, tío. ¿Y a lo ti que te han amenazado alguna vez? No. A mí me han amenazado en el tren, ¿oíste? Me dice, ¿qué? Te vuelvo a ver así diciéndole a tu aparte. La última me dijeron que me iban a pisar el cuello. Y yo, ay, conmigo lo estoy esperando. Ya entiendo esa parte de tu entrenamiento. Yo me considero una persona provocadora, ¿eh? Perdón, ¿tú te acuerdas que íbamos en la línea 10? Llegó una persona y dice, venga, pelea conmigo, pelea conmigo. Ah, sí, Tú yo le dijiste, dije. no, hermano, hoy no, ya otro día es eso. Qué locura. Yo me Bueno, acuerdo, era perdón. un pelirrojo, me acuerdo. Fue en Batán eso, que el tío, bájate conmigo y pelea conmigo. Ay, Dios mío, la gente se quiere morir. hermano, la gente no puede estar inconsciente, pelea conmigo. No es que yo sea un crack, pero mira, si tú y yo peleamos en la calle, ninguno sale ganando. Claro. O uno termina muerto o el otro termina preso. O los dos terminamos presos o uno termina... con Claro, el- otro te termina más Nada, lastimado, el otro nada. menos, pero siempre los dos terminan. Nada. En la guerra no ganan. No, en la guerra no hay ganadores. Ninguno gana, porque los dos pierden. Sí, sí, sí. Entonces, claro, el metro tiene... Mi persona del metro tiene un lado bastante provocador que yo disfruto muchísimo. Disfruto porque atrae, la gente se siente atraída hacia eso, para bien o para mal. Genera dividendos, eso, genera dinero, la verdad. Y Aparte, llama la atención. llama la atención y que digamos que mi persona se ha desarrollado así. Claro, era más fácil ser así cuando tenías a un Álvaro Brazo al lado tuyo que medía 1,80 m y pico, casi 1,90 m y el chito hecho de... Sí. ¿Qué está pasando aquí? Pero Pero después sí me di cuenta que la gente el que lo entiende, disfruta. Porque sabe que no es que... Yo, antes me hiciste una pregunta, perdón, que te No, tranquilo, ¿cuál es la pregunta? Antes me hiciste una pregunta de que si había alguien quien me amenazó. Yo tengo una cosa que actualmente lo voy como comprendiendo por qué. El hecho de que yo... Es que puede que suene un poco mal, ¿no? Pero hay veces que yo no me acuerdo ni siquiera en algún momento de mi vida que haya gente por detrás, ya eso es otra cosa, pero que haya gente que yo sepa que le he caído mal. Es decir, un desconocido, un conocido, un alguien del tren, de fuera. Yo creo que tengo esa naturalidad de hablar con alguien, de insultarle sin que se lo tome mal. Claro. En cambio, en ti sí veo... Por ejemplo, me pasa un poco con Javi. Por ejemplo, Javi dice eso, pero con cara de... Tú le miras y dices, hostias,
¿sabes? Pero no es lo mismo, voy a poner un ejemplo, no es lo mismo que yo llegue que te diga, me cago en tu puta madre, que te diga, ¿sabes que me cago en tu puta madre? Claro. ¿Sabes? Porque el tono y lo que tú puedas transmitir a la otra persona es muy importante. Entonces, lo que yo hago actualmente, que la gente flipa eso, sobre todo compañeros, es que llegas a ser tú también eso, aunque lo vayas desarrollando, pero si no tienes la naturalidad, tú me entenderás Claro, sí, mejor claro que te nadie. entiendo. Si no tienes esa naturalidad de llegar a una persona, tú sabes eso es lo fuerte que es, tío, que una persona esté así con sus cosas y de repente tú llegues y que le hagas así, literal, hola, y que esa persona de repente te sonría y que interactúe contigo. Eso para mí es la vida, tío. Yo me niego a llegar ahí y estar actuando a dos gatos. Sí, sí, sí. Bueno, igual también sabemos que aparte de que sí puede que genere impacto la manera en la que nos acercamos a la gente, uno tiene una necesidad de sentirse escuchado también. A ver, Pero no nos nuestro vamos a trabajo, engañar. es Sí, nuestro sí, pero a trabajo. uno le gusta saber que lo están escuchando. No nos vamos a caer a charla. No es que bueno, que si ninguno me escucha, uno quiere sentirse escuchado Pero por la es gente. que ya de por sí la gente que no te mire o no, ya te están escuchando. Sí, sí, pero tú me entiendes. A la hora de cantar, de hacer el show, o sea, Sí. yo creo que es muy Nos gusta inocente. llamar la atención. Bueno, que somos artistas, Sí, punto. O sea, claro. hay que aceptarse como artistas. También saber cuál es el punto que uno quiere establecer cuando entra en el tren, tal. Claro. Yo, uno de los beneficios que he tenido de, digamos, de diversificar mis ingresos como músico y que no sea netamente el metro, es que puedo darme el lujo, yo voy al metro casi que todos los días, pero puedo darme el lujo de ir al metro con ganas, de que sea mi trabajo y por disfrute, y que igual genera dinero y tal, pero que lo disfruto. O sea, cuando yo voy al metro disfruto muchísimo. De verdad que lo disfruto mucho y son cosas, es como un hábito que me he generado, que he creado para mí, para mi persona, que me ayuda a drenar y a hacer como catarsis y conectar con ese lado mundano, humano de lo que es el día a día en el metro y Sí. tal, que yo no lo vivo. Tengo un coche y tengo moto. ¿Sabes? Y voy al metro todos los días, pero no por necesidad de transporte, sino por trabajo. Exacto. Entonces también genera un poco de... Hay ahí como De humanidad. Sí, y genera como como una atracción, como una dicotomía de cosas y necesidades que es como... No, a mí me gusta mucho. El otro día una señora se me acerca. La señora se me acerca y me dice... Hola, una pregunta. Primero que todo, felicidades. Me encanta cómo has cantado y tal. ¿Tú necesitas trabajo? ¿Tienes trabajo? Y le digo, cariño, yo tengo 3 trabajos. Yo trabajo mucho. Pasa que vengo al metro, me encanta esta mierda. Es que te he visto varias veces y tal. Y me dice... si estás escuchando esto, cariño, no me acuerdo tu nombre. Le di mi tarjeta porque resulta que acaba de abrir una peluquería canina y tal, y ahí en tribunal y tal. Me dice, no, porque tengo una... Ay, yo quería saber. Y tú no. Y digo, no, cariño, tranquilo. O sea, yo trabajo, no me falta, yo trabajo muchísimo. Y mi esposa es veterinaria y adiestrador y tal. Y me dice, ay, sí, dame tu número porque yo necesito adiestrador y tal. Y fue como pasar De que me ofrezca y claro, ofrecerle tú. no, y también como desconectar con la necesidad. Yo siempre... A mí la sonrisita esa de lástima que pone la gente, que me choca muchísimo porque es más tuya esa que mía. Yo no me estoy muriendo de hambre. No soy multimillonario, pero no me estoy muriendo de hambre. Entonces, claro, cuando la gente va ahí es como, vete a pedir moneda. Es como, mira, tú me vas a terminar dando moneda porque canto tan de puta madre que me vas a terminar Exactamente. dando moneda. Yo te voy a definirlo de otra manera. Es como cuando te lo dan esa sensación de, ay, pobrecito, pobrecita tú. No, ya a mí eso no me pasa, que como me lo dan de, ay, pobrecito, pero la sonrisita de esa de... Y es como, cariño, conecta, porque tu energía y la mía no están en sincronía. No están en sincronía. Claro, evidentemente yo voy al metro con la expectativa de generar cierta cantidad de dinero cuando voy. Pero también hay una... Bueno, primero he aceptado que es mi trabajo y justo quería que me contaras un poco eso, que fue la pregunta que te hice cuando empezaste a sentir que este era tu trabajo de verdad. Y dentro de eso hay una profesionalidad que yo he querido generar y que se refleja en los equipos que uso, ¿sabes? De todo, pues. Menos el carrito y el letrero, weón. Creo que lo que más odio del trabajo es el carrito y el letrero. Pero es que no tiene otra alternativa. Bueno, al final... Y tengo un carrito modificado 4x4, 16 que me hicieron. O sea, pero es que no... me corta mucho el rollo. Es lo único que no me gusta. O sea, es lo único que me parece informal de cantar en el metro. Pero es parte de... Y esto ha sido así en Argentina y en el resto de países. O sea, yo en Argentina tenía changuito, también tenía carrito. O
sea, es así como se mueve el mundo del músico. Pero es como... Si hubiese una alternativa, me gustaría. También puedes cargar el altavoz. La cuestión es que, claro, viene un animal y te lo patea. Como es pequeñito, es bastante portátil, pero como no se ve. Es lo único que yo creo que genera como ese estado. Bueno, es lo que me identifica como cantante en el metro, ¿sabes? El carrito con el altavoz, punto. Recuerdo que una época en la que tú, y ya yo lo hacía también, que fue como... Hay que dejar de verse esto como lástima y tal, y ahorita todo el mundo lo hace. No es que antes la gente se vivía como potes, se vestía como pobres para ir al metro, sino la gente se vestía normal. Pero ya yo usaba camisa, usaba jersey. Álvaro me llamaba el dandy. Me decía, viene el dandy del metro y tal. Y usaba zapatos de salir y tal. Me gustaba muchísimo, me gustaba eso. Ya uso mi look de country, que es con el que ando todos los días. Y yo recuerdo una época en la que tú empezabas a usar camisas de seda, las estabas vendiendo también. Yo me acuerdo de eso, fue como... Vale, ¿cómo hacemos para que esto sea en serio? Recuerdo que también queríamos hacer camisas de metro tipo línea 10 y tal, con los nombres de cada uno. Eso hubiese sido increíble. Si lo hubiésemos logrado, que estuvimos viéndolo, hubiese sido increíble. Hemos buscado 1000 maneras de formalizar el trabajo. Al final, por mucho que nos duela, el metro sigue siendo un trabajo de resolver para el 98% de los músicos. Menos los que te nombré. Sí. La Gozadera. Bueno, pues decir La Gozadera porque siguen trabajando todo. Andrés Martín, que también ama la línea 10 así como yo. Los chicos de Conciencia Urbana. Tú. Y Pipe. Que Pipe no va más al metro porque tiene su trabajo en la orquesta. Y está el culo toda la mitad del año. Pero la realidad es que por mucho que para nosotros sea como el trabajo y es como nuestro trabajo y sabemos que genera un impacto, aunque sea momentáneo, hay gente que se le ilumina la vida, no deja de ser un trabajo para el 98% de la gente de bueno, no tengo comida para este mes o necesito dinero y me voy al metro a cantar. Entonces, claro, nosotros creo que vamos contra sistema en ese sentido. O sea, sí. Ahí creo que vamos un poco contra el sistema. Yo aquí creo que se va a ampliar mucho más la conversación, pero hay una cosa que a mí me choca muchísimo, y esto siempre voy a hacer como una especie de reflexión, podríamos decir, pero en cuanto a los compañeros, por ejemplo, has nombrado a algunas personas de los cuales sí estoy de acuerdo, quien ya hacemos esto porque es nuestro trabajo. Y vivimos de eso, porque evidentemente las cifras de tanto tiempo hablan por sí solas. Sí. Bueno, no lo digas muy alto que estamos en el mes del impuesto sobre la renta, ¿eh? Este señor con el impuesto. Cabrón. Bueno, el caso. Pero también sé, y lo he presentido en muchas ocasiones, como que muchísima gente, muchísimos compañeros lo sienten como una obligación. Sí. Como que si tuviesen que trabajar en una obra, preferían trabajar lo harían sin pensarlo, ir a una obra. Entonces, chicos, la gente quien ha estado en obras, quien han trabajado 8 horas duro para los 50 euros. 8, 10, 12 horas, 50 euros. Imagínate. Lo que pasa que el hacerlo en el tren, tío, yo creo que no somos conscientes, o al menos no nos damos el valor suficiente para estar como más tranquilo. Por ejemplo, yo quería preguntarte una cosa. Lo que quieras. Todos los compañeros quienes salen a trabajar, estoy 100% seguro de que casi nadie se hace un previo trabajo. Una previa preparación, que quiero decir. ¿En qué sentido? Decir, yo antes de salir de mi casa, a mí algo que me mantiene vivo todos los días, casi que todos los días, porque también tengo mis días, pero cuando yo llego al tren y me subo allí, y lo que me mantiene estar presente siempre es desconectar de lo que es mi vida, mis hijos, mis cosas, el dinero, el problema de no sé, ¿sabes? Tú me entiendes de, no, tengo que hacer tanto o tengo que... Claro. No, yo voy. Claro, doy yo voy todo lo de mí, claro. Y sé que al final la recompensa es elevada. Pero quiero decir que antes de que yo llegue ahí, yo me levanto 2-3 horas, mínimo 3 horas. Yo me levanto tempranito, me dedico mi tiempo, disfruto de mi meditación. Yo me levanto temprano y me pongo...
Yo medito, por ejemplo, los días sin meditación ni lectura en la mañana, para mí es una puta mierda. Para mí. Sí, te cuesta bastante. Porque me cuesta mucho, tío. Me cuesta estar presente, me cuesta desconectar. Porque yo sigo muchísima gente, sobre todo hace no mucho he visto una entrevista de un doctor que se llama Mario Alonso Puig. Sí, sí. Y decía que las personas quienes no meditan no pueden ver con claridad su vida, sus cosas, la vida misma, ¿sabes? Es como cuando tú pasas delante de un río y está súper transparente, está súper limpio y se ve fondo de lo que hay dentro de ese río. Pero en cambio, si tú coges una piedra y le tiras, ¿a qué se empieza a burbujar y empieza a salir toda la mierda? Y se ya empieza a no distorsionar un poco. Claro, y no se ve nada claro. Entonces, la mente también es eso. Si tú la mente no le das algunas cosas para que se baje ese nivel de cortisol, porque, no sé, tío, hay cosas que uno tiene que hacerse evidente, ¿no? ¿Qué me funciona? ¿Qué no me funciona? ¿Cómo me siento? Yo conocí a muchísima gente de los cuales me han ayudado muchísimo en mi vida. Hay una doctora que se llama María Rojas también. Ella me ayudó muchísimo, es una psicóloga y está trabajando también en neurociencia, lo que es la mente, cómo funciona y todo eso. Y tío, ella dice que cómo vas a afrontar tus emociones si no sabes qué es o no sabes qué te pasa, ¿sabes? Hay muchas veces que vamos en automático, no sabes cómo es esa emoción, pero en cambio cuando yo estoy dentro y de repente mi mente hace, tengo que pagar esto, estoy allá, estoy en automático, hago, me vuelvo a mí, ¿sabes? Me centro en lo que tengo que centrarme. Claro. Es decir, yo hago un previo trabajo mental. Claro. Porque si no lo hago, no estoy para eso. O sea, claro. No es sostenible. Hay una cosa que se llama sostenibilidad. ¿Para qué tiempo? Yo hace 15 o 16 años que estoy en esta mierda. Pero la gente que me ve, tío, ¿cómo? Tal. Y este señor, dentro de lo que cabe, ha visto mi proceso. Pero yo le meto, tío. Yo le meto. Porque si no lo metiese, no es posible que sea sostenible. Claro. Y ya está. Y quería hacerte esa pregunta de que ¿cuál es tu trabajo previo, ¿no? Que digamos antes de que tú salgas. Bueno. Ahora me va y me sorprende y dice, no, yo me levanto una hora, media hora y ya me pongo a funcionar. No, que yo a las 5 de la mañana. Yo me atrullo, me atropella un coche si voy así, te lo juro, A ver, mi proceso, bueno, comienza el día anterior. Trato de no cenar tarde, me acuesto lo más temprano que pueda. Gracias a mi nueva, como se dice, como mi nueva trayectoria como cantante y mis nuevas clases de canto y mi proceso como cantante actual, ya cada vez tengo como menos excusas para mi desarrollo vocal. O sea, yo canto, haya dormido poco, canto igual de bien que canté el día anterior. No muchos días así porque se nota, se resiente, pero sí trato que el día anterior empiece con no cenar o cenar poco, que últimamente no lo estoy haciendo mucho. Me lanzo unas comidas a las 10 de la noche con mi esposa que me dan miedo. Y ese día me levanto, hago jiu-jitsu todos los días, o voy al gimnasio. O sea, hago jiu-jitsu lunes, miércoles y viernes por lo general, como mínimo, a las 7 de la mañana, y voy al gimnasio a las 6 de la mañana los martes, los jueves y los sábados. Y es como mi rutina, ¿no? Ahí despierto el cuerpo y tal, la mente, estoy un poco más desconectado con eso, trato de leer un poco. Pero bueno, nada, como ya tengo que estar a las 6, me levanto a las 5 y pico, tengo que bajar a los perros, vestirme e irme a Plaza de Castilla, entonces claro, tengo poco tiempo. Me escucho un podcast en el coche, escucho música, me pongo a hablar con mi esposa y luego del jiu-jitsu ya arranqué. O sea, el jiu-jitsu ha sido como... Antes sí era muy de ritual de... Me levanto, leo, estaba leyendo casi que un libro por semana, medito y tal. Ahorita eso lo dejo un poco más para la noche. Y el jiu-jitsu ya se ha convertido como en mi ritual de empezar, porque es lo que llevo haciendo 2 años casi. ¿Cuándo? ¿Cómo no? Nada, cumplo 2 años. Ya cumplí 2 años de jiu-jitsu, cabrón. Cumplo 2 años y medio ahorita. Qué bueno. Entonces, claro, ya una vez que yo hago eso, tomar mate también se ha convertido como en mi ritual de mañana. Siento que mi voz no es la misma si no he tomado mate. El otro día, perdón, te voy a interrumpir un ratito nada más. Yeah. El otro día me encontré todos los días, casi pasa alguien en el transporte con el mate. Le dije, oye, ¿qué es para un argentino un mate? ¿Y sabe lo que me dijo? Soy paraguayo. No, sería gracioso, pero me dijo,
Es un ritual. Sí, es un ritual. No me todos los hace días. nada, pero es un ritual. Sí. Es súper importante. De hecho, sí, me siento muy agradecido de la vida que he llevado porque he adquirido cosas que no son mías, como el mate. O sea, cuando no son mías, porque nada es mío y todo es mío también. Como el mate, que aprendí en Argentina. O sea, no viene de mi cultura de nacimiento. Más de crianza que de nacimiento. Y una cantidad de gente que toma mate porque me ha visto tomar mate. ¿Sabes? Está bonito como regar cosas, ¿no? Como empezar a generar como cambios en la vida para positivos. De un amigo que me dice, no, bueno, desde que empecé a tomar mate, ¿sabes? Como que me tomo mi tiempo con el agua, caliento el agua, ¿sabes? Es como no es como el café, que es como, puff, no, tiene un ritual distinto. Tiene un ritual. Tiene un ritual que sienta hace, bien. Sí, que hace que tengas que ser menos autómata con las cosas. O sea, que tienes que calentar el agua, tienes que hacer cositas y tal. Y yo creo que es muy importante el proceso y los rituales para la gente. Eso también es una parte de la meditación. Porque Sí. hay gente que, hermano, esto es brutal. Yo pensaba que anteriormente, cuando en mis épocas estos de no tener mucha información sobre lo que son meditaciones, para mí era como cualquier persona, ¿no? Tipo, dejar la mente en blanco me parecía No, claro. ¿sabes? O sea, no es la típica imagen Sí, de cerrar, posición de pero loto y rezar y tal. ahora mismo, tío, me he dado cuenta que hay personas tomándose un café o un cigarro en Sí, la sí. mañana, meditan. Hay un libro que me llegó ayer. Se llama La cultura del cansancio. Es un tratado de filosofía de un escritor surcoreano. Y habla un poco de la cultura del cansancio. Ahorita te lo muestro cuando terminemos el podcast. Recuérdame y te lo muestro. Vale. Habla un poco de cómo nos cuesta concebir el momento en el que uno está desconectado haciendo nada. Así como te dije hoy que yo me tiro en la tumbona y en la mecedora. Y me quedo viendo a los perros jugar. O sea, es como, bueno, me quedo ahí. Entonces, claro, habla de esta cultura que es como yo tengo que estar siendo productivo y tengo que estar haciendo algo todo el tiempo que me haga sentir mejor y productivo y tal. Eso Eso lo está más... muy duro. Está como la carrera ahí, la rueda ahí de la rata ahí corriendo y corriendo y corriendo para alcanzar cosas que hacen falta los proyectos y tal y organizarse. Y justo quería hacer quería ir para allá porque todavía quiero seguir hablando un poco de tu vida. Todavía nos queda muchísimo por contar. Bueno, creo, ¿no? O sea, para mí sí que me parece que tu transformación ha sido muy curiosa. Para bien o para mal, hay cosas con las que no estoy de acuerdo y cosas con las que estoy de acuerdo y bien. Y deduzco que será así hacia el otro lado. Pero no dejo de respetar, de verdad te respeto mucho por eso porque vienes como de esta cultura tan poco equilibrada y tan variada que es difícil, ¿no? Debe ser muy jodido el levantarse y bueno, soy turco, pero también soy rumano, pero también soy gitano. No debe ser fácil, ¿no? O sea, no debe ser fácil. No digo que sea difícil como que es un lastre. Solamente digo que uno siempre quiere tener como un lugar donde ir, ¿no? O sea, como en la casa, ¿no? El lugar, el fundamento. Y tú poco a poco te has ido trabajando y has ido hablando y preguntándole a uno qué lees, qué haces, y el ejercicio. Y, ay, Eric, tú vas al gimnasio. Mira, Javi, tú haces esto. Y mejorar y crecer y tal. Pero... porque me estoy yendo un poco por las ramas. Pero dentro de tu propio proceso, que ha sido gracias a ti mismo, porque tú eres el que ha ido viendo en la vida de cada quien qué le funciona y qué no le funciona, lo cual es fabuloso. Quería simplemente decirte que bueno, que lo de entender también que no todo es dinero, que recuerdo que era un tópico muy importante para nosotros los que cantamos en el metro, porque claro, es la moneda, es el dinero, dale. Vamos a picar, no sé qué más y tal. Aunque bueno, hay algo muy gracioso ahí, ¿no? En cortar las monedas y dividir y tal. También entender que no solamente es la moneda lo importante o el billete o el visum ahora, ¿no? Y lo importante en el metro, sino que hay algo que puedo hacer yo que cambie e impacte la vida de los demás. ¿Qué crees tú que fue lo que te hizo? O sea, ¿fue la necesidad de sentir que ibas por un camino que no era el más correcto para ti en el futuro lo que hizo que cambiaras? ¿O era el hecho de que te diste cuenta que tú podías impactar sobre la vida de los demás? ¿Qué fue lo que hizo que quiero volver a ti pre-COVID, post-COVID, que son dos personas distintas? ¿Y qué coño hiciste en el COVID? Que no sé. Yo vuelvo a agradecerte porque me estás haciendo preguntas muy, muy personales, desde luego, pero a la vez preguntas que casi... Bueno, tú eres uno de mis colegas también, que comparto mis cosas personales,
pero que casi con nadie hablo de estas cosas. Con mi gente sí. Pero que me gusta que me hagas estas preguntas, ¿no? Y entonces, wow, qué fuerte, hermano, porque de venir de otro país, para empezar, con una cultura que es súper densa, pero ya de por sí todo lo negativo tú puedes encontrarlo ahí, ¿sabes? Y es parte de la mentalidad también, o sea, la gente es muy negativa. Es que ya las creencias ni quiero tocar esas partes porque vamos a saltar. a mí, o sea, te prometo que a mí lo que es la base, como que no hagas daño a los demás sin que haya terceras o segundas personas, hasta ahí, vale, me lo han enseñado. Pero sí que es verdad que me han enseñado de que tengo que ser un lobo. Si no ataco, no tengo comida. Si no arranco, no puedo. Es como que siempre me ha enseñado mi madre, sobre todo, de que no hay problemas, hay soluciones. Porque si tú ves problema, te quedas ahí, papá. Claro. Es difícil de que salgas, pero tú en vez de problema y lo ves cómo convierto este problema en una solución, ¿sí? Entonces partiendo ahí. Pero claro, yo después de mi desarrollo como aquí en España, pues conocer un poco lo que viene siendo aquí cosas ilegales. Yo anteriormente consumía porros. Entonces, bueno, un porrito a la semana no. Pero no era a la semana, casi que era diariamente. Yo honestamente no consumo porro, pero no veo con mala cara a la gente que lo hace. No, pero que uno al año no hace daño, que el dicho. Pero lo que pasa que no era uno al año, era uno todos los días. Casi que todos los días. Entonces, después de eso, y también tenía algunos hábitos súper malos. Por ejemplo, yo en mi vida gané muchísimo dinero, pero muchísimo dinero. Pero también he gastado muchísimo dinero. Claro. Porque tenía un vicio de tragaperras y máquinas y zorras, como tú quieras llamarla. Entonces yo lo que hacía es todo lo típico de un rumano que tiene un vicio de fardar y gastar y jugar juegos de azar. Sí. Entonces yo también lo tenía. Y lo que pasa es que siempre como que tenía un machaque ahí por dentro, pero brutal. Tipo, coño, ¿qué coño haces con tu vida? Tío, ¿no ves que no avanzas? No, y todo el mundo te mira mal, eres raro, un bicho raro, ¿sabes? Yo me hacía así, no es que ahora esté mejor o peor, pero yo me hacía así. Sí, tú. Aquí, tú me conociste, pero esto llegaba aquí, o sea, como cuando te haces, llegaba aquí. Pesaba 63 kilos, hermano. O sea, una locura. Entonces, llegó la pandemia, pero justo antes de la pandemia, ese año, mi propósito era más comunicación y que Dios me permitiera conocerle más y que me abriera el camino y que me diera fuerza para salir de eso, aparte de que me acercaba más a Dios. Pero mi mayor deseo era como mejorar esos hábitos, como dejar de fumar, dejar los juegos, dejar muchas cosas, empezar a entrenar, cuidarme. Entonces, justo ese año antes de empezar el año, me acuerdo que en marzo. Sí, marzo fue el COVID, justo. Marzo del 2020. De 2009 al 2020. Uh-huh. Pues empieza 2020, marzo. Entonces, yo ya, cuando empezó el año, enero, febrero, marzo, yo llevo 2 meses sin jugar, sin fumar. Entonces, nos meten en la pandemia. Para mí, una de las cosas que más agradezco a lo que es la pandemia, suena mal, pero para mí, creo que he sido de las pocas personas que la pandemia a mí me hizo un favor. A mí personalmente. Por supuesto que empatizo muchísimo con todos los casos, situaciones que ha pasado gente, lo han pasado muy mal. Lo empatizo muchísimo, pero es verdad que a mí personalmente me hizo súper bien. Nos encerraron. Empecé ahí con un montón de cosas, con lectura, con investigaciones, con desarrollo. No sé, y empecé a entrenar porque aquel entonces yo vivía en una parcela. Uh-huh. Y tenía un montón de sitios para salir a la calle, a hacer deporte, lo que sea. ¿Dónde estabas viviendo? Estaba viviendo cerca de Plaza Castilla, la Ventilla. Y hay yo tenía ahí un chiringuito súper bien montado, que me lo han dejado ahí unos colegas. Entonces, después de eso, después de la pandemia, fue como, claro, una de las cosas que también tengo que contar aquí. Y otra vez voy a mandarle un saludo. Y gracias a esa persona que yo hice el cambio de chip, ¿no? Como se suele decir. Y esa persona es Pipe. Porque él sí que es verdad que venía de un proceso de lectura,
de entrenamiento, de cuidarse, de ver podcasts, videos, leer. Y él siempre me decía, hermano, tú el talento que tienes, pero si le metes lectura, a ti ya nadie te para. Entonces, y me acuerdo que por ahí ese año él me dejó un libro. Tardé como no sé cuántos meses tardé en terminar ese libro, pero después de ahí ya arranqué con todo lo que pude. Pero sí, sin duda, después de salir la pandemia, me fui a vivir con él. Fuimos 3 o 4 años, 3 años creo que fue, que compartimos piso juntos y el crecimiento realmente influyó muchísimo en lo que era la gente de mi alrededor. Me empecé a juntar con él. También es verdad que te seguía mucho en lo que hacías tú, tu comunicación, lectura y eso. Y sin duda yo dije, hermano, este es el camino. Porque es realmente que me siento satisfecho con lo que hago con mi vida, con la gente es que entendí como que el propósito que tengo yo en la vida. Es decir, yo no estoy aquí solo para ir en automático, tener un trabajo de mierda, pagar la comida y tener una casa. No creo que, como suelo decir yo ahora, a veces en mis charlas en el tren, si la vida para ti es ir 24/7 a un curro con cara de culo y amargarte la vida todos los días de tu vida, allá tú mismo, pero para mí eso no es la vida. Claro. Yo no quiero esa vida. Entonces, hay dos tipos de personas en la vida. Quien te van a vender un croissant. Tú llegas a un sitio, le dices, oye, claro, una patisería, dices, dame un croissant, te va a dar un croissant sin más, toma, venga. Pero tú llegas a la misma patisería con otro tipo de persona que llegas y entras, le dices, buenos días, un croissant, te dice, hola, muy buenos días, ¿qué tal, cómo estás? Oye, ¿le apetece un café con un croissant que Claro. entra muy bien? ¿O le apetece también, qué tal, cómo te va tu día? Eso Claro. da vida, tío. ¿Quién te va a vender más? ¿La otra persona insípida que está más amargada que su puta madre o que la otra persona quien te lo vende con actitud? La gente no entiende que la actitud es algo que se puede cultivar, se puede modificar, que digamos. Entonces, volviendo al tema, mi crecimiento, cuando yo sentí que justo cuando estaba yo en mi prime, que sigo estando, yo estoy muy agradecido con todo lo que tengo en mi vida, que son dos hijos que me ha dado la vida y Sandra, que para mí va a ser para siempre el agradecimiento, primero que todo con papá Dios y luego con esta mujer. Pero aparte de eso entendí que el ser humano, y cada ser humano tiene un propósito en la vida. Es decir, se vive de otra manera cuando tú sirves a los demás. Sí. Y quieras o no, tú y yo sabemos perfectamente porque tenemos esa mentalidad y lo que estamos haciendo, por eso nos gusta, por eso disfrutamos tanto, por eso estamos tanto en el momento presente viviéndolo, porque sabemos y vemos que estamos aportando, porque nos lo estamos ganando. Por eso nos va bien, por eso somos pues de esas personas quien destacamos, porque lo destacamos. Y ya está, para mí no hay más. Y aparte de todo esto, lo que es el trabajo, el proceso, entendí que la mayor gratificación en esta vida es sin duda es el agradecimiento. Cuando tú te despiertas por la mañana, en vez de empezar a quejarte por la existencia de cualquier cosa, cuando tú te levantas y agradeces lo que tienes, que es una vida, un día de regalo, la vida empieza de otra manera. ¿Cómo, con todo este proceso, cómo sientes que te ha cambiado ser padre? Wow. La verdad que es un tema que yo desde luego para empezar yo era un cagón en el tema de padres y eso. Yo era un cagón, pero de la puta madre. Es decir, yo vengo de una cultura súper antiguada, que digamos, llamarlo de alguna manera, porque mis hermanos, los dos hermanos más pequeños míos ya tienen 2 hijos cada uno. Imagínate, yo era quien venía tarde, pero porque yo no quería un compromiso de casarse o, ¿sabes cómo te digo? O tener hijos mucho menos, porque yo era un cagao. Pero después entendí que Dios me mandó esta prueba del miedo que yo tenía, pero inconscientemente atraía eso lo que siempre pensaba, el miedo. Tú sabes el dicho que dice que Dios te da la misma atropellada o te pone la misma piedra en el camino para que te atropelles una y otra vez hasta que lo aprendas, hasta que lo hagas bien,
hasta que digas, coño, aquí hay una piedra, voy para allá. Entonces yo al tener miedo fue como, bueno, el primer mes de hecho cuando nos enteramos nos íbamos a separar y yo me iba como a alejarme de eso, pero luego dije, coño, pero ¿desde cuándo soy yo tan...? Por la regla de 3, mis padres nunca me hubieran tenido a mí, ¿sabes? Claro. Siendo súper jóvenes. Entonces, es verdad que el primer año después de haber nacido mi primer hijo, no lo supe hacer muy bien, que digamos. Porque pensaba que podría repartir mi tiempo, que digamos. Pero más bien mi tiempo en el trabajo, en mí y después a mi hijo y casa. Y lo hacía al revés. Entonces, sí cambia muchísimo y tiene mucho que ver. ¿Cómo así? No entiendo lo del tiempo. O sea, que primero para ti, primero era el trabajo tuyo y después tu Es familia. como que yo pretendía seguir teniendo, o al menos creciendo a nivel, no sé, a nivel deporte, nivel desarrollo, ¿no? Con lo que estoy yo. Pero me di cuenta que, sobre todo durante estos últimos meses, me di cuenta que el tiempo que yo tengo es tan limitado que o tengo que dedicar la casa y a los niños, porque hay que ayudar también, o lo poco tiempo que tengo es madrugar y tener ese tiempo en la mañana para mí. No hay más. Claro. Entonces, te cambian muchas cosas, tío. Creo que empiezas a entender verdaderamente la función que tiene el ser humano. La naturaleza de nosotros, el ADN de nosotros. Como ¿Cómo que cuadra todo lo que es tu procedimiento, tu progreso como persona, ¿no? De he pasado por esto, he vivido esto, ahora estoy esto, pero ahora tengo esto. Porque esto de aquí para adelante, esto es el camino que tengo que hacer, que tengo que dar de mí. Entonces creo que es eso, que la gente quien tiene miedo a ser padres, yo creo que no es para tanto, sino que simplemente hay que estar mucho más preparado mentalmente. Claro. Control de emoción, control de muchas cosas que a lo mejor ahora mismo no me salen nombrar, pero si tú eres una persona de quien no tiene mucho aguante o al menos quien no sabe dialogar, hablar o debatir o ver lo que funciona o lo que no funciona, informarte sobre todo antes de serlo, cómo es el ser padre, leerte algunos libros, porque hay muchos libros que te pueden guiar. Y ya está. Para mí el ser padre es verdad que me cambia muchísimo, pero por supuesto que sí para bien. Sí. Lo que te digo, que reconozco aquí presente frente de ti y por supuesto para la gente que me vea, reconozco que el primer año no lo supe hacer bien, pero el hecho de que yo quisiese como que y he querido tener más tiempo para mis cosas, como que priorizaba más estas cosas y me ha costado entenderlo, que la priorización era en casa, los niños. Pero bueno, y ahora estoy en esa etapa de mi vida que pues todo es organización, ¿no? Todo ver cómo se puede hacer. Claro, también por la cuestión de llevarme cada día mejor con la mamá de mis hijos, porque eso también es otra parte. No es lo mismo estar de pareja o estar casado, pero cuando hay una tercera persona ya no eres tú y ella, sino es él, la bebé o el bebé. Entonces, claro, ahora yo teniendo en cuenta que hemos tenido el segundo, ya ahí sí que la cosa cambia. Que nació el mismo día que yo, me enteré hoy. Ya ves, 28 de enero. Sí, señor. Esto, del mismo día que naciste tú. Qué Acuariano. locura. Madre mía. Bueno, entonces, claro, yo curro, voy a casa, me ocupo de Hugo y ella se ocupa de Dylan. Y ya está, no hay más historia. Yo me ocupo de hacer cena porque me encanta hacer comida. ¿Y te gusta más eso que, no sé, que estar ahí de soltero, tener mujeres, jugar las tragaperras, beber alcohol? Yo creo que la respuesta tú la tienes ya. Sí, pero eso en no su sé. momento, sin serlo consciente, pues lo Digo hacía que hay gente que realmente le cuesta ser padre. O sea, que realmente echa mucho de menos su vida pasada, por ejemplo, de cierta manera, ¿no? Claro, también es cierto que, según me cuentas, tu vida pasada era bastante poco controlada, en el sentido que era muy, muy hedonista, puede ser, ¿no? Muy del placer, muy de vivir, Sí. muy de sobrevivir Sí. y tal, una mente como de lobo. Y que, bueno, que la familia y las responsabilidades sí te dan una noción de placer, de tranquilidad, de sacrificio, de trabajo que te hace concebirte de una manera totalmente distinta, pero
Sí, también me genera curiosidad porque no quiere decir que, que ahora porque tengas esto lo anterior no existió y aparte no te haya gustado. Obvio, obvio. No, por ¿Me entiendes supuesto lo que que te no. digo? Si yo, hay O una sea, no te cosa estoy diciendo que... que es más importante tus hijos o tu vida pasada, ¿no? Definitivamente no, pero de vez en cuando, no sé, no estabas viendo y dices, wow, me gustaría irme, no sé, hasta las 4 de la mañana hay una finca y irme de fiesta, ¿sabes? Lo que sea. Por supuesto que sí. O sea, yo una cosa que aprendí para cualquier tipo de cambio, lo primero que tienes que hacer cuando tú quieres hacer algún cambio en tu vida es ser honesto contigo mismo. ¿Ser honesto o honesto? O sea, decirte la verdad y quieres Sí, decir. sí, sí, ser honesto Ah, conmigo mismo. Y yo siempre soy honesto conmigo mismo. Hay cosas que me apetecen, otras cosas que no me apetecen. ¿Qué es lo que no me apetece? Ahora mismo, fíjate que tiene su gracia, porque yo era muy de noche, y tú lo sabes. sí, sí. Pero ahora mismo, hace tiempo atrás, cuando no tenía el niño, o esos primeros meses, o ese año, de vez en cuando tenía mis días esos de salir, que salía y me sentía fuera del lugar, porque mi mentalidad ya no es Claro, eso. está en otro lado. Me siento como raro de eso, de estas Claro. fiestas, pero por supuesto que me encantan mis fiestas, de los cuales me aporta muchas cosas, como por ejemplo esto. Para mí ahora el ocio ya no es ir a una fiesta e emborracharte. Para mí el ocio ya es compartir una comida con tu gente, estar en una finca, un viajecito, un paseíto, no sé, cualquier cosa me sirve, pero yo también disfruto muchísimo de salir con mi hijo, dar un paseíto en el pueblo, sacarle al parque. Yo lo disfruto muchísimo porque a mi hijo le encanta el parque. Entonces hay muchas cosas, muchas formas de tener ese tiempo de ocio. Por ejemplo, para mí los domingos son sagrados. Claro. Los domingos para mí siempre hay una horneada en mi casa. Mi carnecita, mi vinito, no sé, yo me doy mis cosas. Claro. ¿Me entiendes? Ahora, tú me dices, oye, pues hay un cumpleaños tal, una fiesta tal. Yo miro, probabilidades, ¿puedo o no? ¿Cómo está la situación? Claro. Pues digo, no puedo. De hecho, al cumple de Pipe, que fue el 4 de este mes, no pude ir porque no puedo ir. Esta es mi responsabilidad, esto es lo que hay y punto. Aunque me apetezca. Y volviendo un poco al punto que decías que sabes que los primeros meses con Hugo no lo hiciste bien. ¿En qué momento sentiste como el cambio de decir tengo que hacerlo? O sea, de verdad tengo que hacerlo bien. O sea, porque claro, si dices que no sabía, te das cuenta que no lo habías hecho bien, quiere decir que hubo un punto de inflexión en el que dijiste, vale, hay que hacerlo bien y creo que esta es la manera de hacerlo bien. O cuál fue tu guía, ¿sabes? ¿Qué fue lo que pasó que dijiste? Perdón, sí es muy personal la pregunta, pero sí es como me da mucha... No, tranquilo. Me da curiosidad porque, bueno, yo siempre he sido pro familia, pro niños, pro vida de casados y tal, que... mira, yo, como a lo que me gusta hoy, mañana puede que no me guste, y si me gusta y lo puedo hacer hoy, mañana no lo puedo hacer, entonces ya tendrá que dejar de gustarme y tiene que salir, porque yo sí fluctúo un poco más con eso, para bien o para mal, no estoy diciendo que sea una super cualidad, pero sí... Sí, claro, tuviste que salir de ti, ¿no? Y verte desde afuera y decir, esto no está funcionando en un plan mucho más grande que yo, que es mi familia, ¿sabes? O sea, este yo que está existiendo en este momento no es congruente con lo que yo quiero para mi familia. Que Claro, fue lo que hermano, sucedió. cuando tú ves que tu pareja se le está complicando hasta el andar, luego tiene que dedicar tiempo a lo que es tu hijo, que tiene ya 2 años y no para y corre y da guerra. Entonces tú te das cuenta de que tú ya no puedes priorizar, por ejemplo, tu gimnasio. Yo llevo desde septiembre sin entrenar. Pero ¿qué pasa? Que lo he hecho sostenible. Salgo a correr 10 minutos Claro. en la mañana y hago mis entrenamientos, mis flexiones, mis sentadillas en casa. Ya no hay más. Claro, claro, que es mejor que nada. Claro. Entonces, claro, tú ves eso, pero cuando tú tienes una mentalidad que digamos que no es coherente con lo que tú dices y haces, ahí cuando tú reflexionas sobre todo con tus actos, ¿no? Tipo, coño, ¿por qué hay esto siempre en mi casa? ¿Por qué pasa esto siempre? Y te analizas desde fuera, dices, wow, ¿será que yo en esto no estoy siendo
muy lógico que digamos Claro. de lo que... Es que no tiene sentido de que yo quiera esto cuando aquí hay dos personas que me importan y muchísimo y que que no están cómodos, ¿sabes? Es como ni una cosa ni otra. Tienes que buscar un equilibrio de que o tienes que sacrificar tu gimnasio, tu entreno, tus cosas, o tienes que sacrificar tu familia. En este caso, yo, por supuesto, Claro. pues la familia siempre. Vale. Y bueno, la verdad que sí, eso hasta tuve que ir a Alemania porque la economía de la casa no estaba muy bien, que digamos. Y entonces, pues 2 meses fuera de mi hijo, que lo pasé mal, bastante mal. Pero bueno, ahora de vuelta, cuerpo y alma en casa, niños. Me gusta la vida que tengo ahora mismo. Hombre, me gustaría, que digamos, llevarme mucho mejor con la mamá de mis hijos porque nos odiamos más de lo que queremos. Pero sí, y hasta allí, pues donde puedo llegar yo, mis límites y que digamos, mis barreras de pensamiento negativos. Del resto todo bien. Pero tú sabes que siempre en la mente te tienden en jugártela, ¿no? Porque dicen, pero ¿qué es esto? Siempre hay una parte de uno que dice, voy a tirar la toalla. Pero porque también es natural de la persona, ¿no? Claro. Del ser humano, como que tienden en buscar algo fácil. Porque, mira, hay dos tipos de cerebro. De la mente y del cuerpo, de aquí, ¿no? Cuando el cuerpo y la mente funcionan sincronía. En sincronía, ahí es cuando a ti se te hace más fácil cualquier cosa. Pero cuando tu mente está en una parte y tu cuerpo está en otra parte, Claro. o mejor dicho, cuando tú no tienes una conciencia elevada, ahí es cuando tu cuerpo se apodera de tu mente. Y cuando el cuerpo se apodera de la mente... Sí, ya no hay nada que hacer. Todo es desastre. Y... Bueno, no sé si estoy respondiendo a tus preguntas. Sí, pero... sí, que simplemente sentiste que no estaba siendo consono con lo que creías que era lo mejor para ti y la manera en la que obrabas, pues. Coño de la madre, tío. Esto es exquisito esto de Venezuela, chicos, me ofreció aquí, pero único exclusivamente a los invitados especiales. Así que gracias. Sí, la verdad que sí, lo logro mucho. Es el que quedaron de la boda varios. Entonces, quiero dar un poco de cierre no tanto como el episodio, sino todo lo que tenemos abierto ya. Hablamos de ti, hijo, ¿no? Rumano, 17 años, venir, empezar a ganarte la vida, hombre, y ser más independiente y tal. Y ahora eres padre de familia, tienes 2 hijos. Menores a 2 años, entre los dos. Y como si tuvieras que ver en retrospectiva todo lo que has pasado y lo que has vivido, y tuvieras que verte a ti, ¿no? En el pasado, a ti a los 17 años cuando llegaste a España. De verdad que todo lo anterior, bueno, uno vive como vive en el lugar que vive y uno tiene que sobrevivir. Pues. O sea, si en tu pueblo, en Constanza, es la ley del lobo y la oveja, pues la ley del lobo y la oveja, porque si no eres lobo, eres oveja. Pero aquí donde es un poco más lapso eso, un poco más laxo, más tranquilo, más civilizado, digamos un poco España y Europa del oeste. Si te vieras y ¿qué te dirías a ti, ¿no? ¿Cómo te tratarías a tú del pasado y qué cositas les dirías para que fuesen caminando una vida un poco menos turbia y mucho más consciente, porque al final vas a llegar acá, ¿no? No entiendo qué cambiarías, porque sería un poco injusto, sería traicionar a tu Tanger del pasado, pero te verías y qué te podrías decir a ti o a cualquier niño que tú ves que está en una vida que no va a ningún lado, ¿no? Que no es la mala vida, pero no es la vida que tú sabes que te trae satisfacción y sientes la recompensa y tal. Bueno, para empezar, cuando alguien de hecho, no es habitual que alguien te haga esta pregunta de repente, a no ser que estés en un ambiente, con tus colegas y eso. Y por eso también agradezco mucho este formato, porque creo que es algo que da lugar a terapear un poco, ¿no? De compartir tu vida, tu historia. Entonces, cuando alguien me pregunta
¿qué le dirías a tu yo de, qué sé yo, de 8 o 9 años? Porque el proceso de, de esta vida de muy malos hábitos, hábitos destructivos sin duda, yo cuando giro y me miro atrás, digo, es que yo no podría decir al Tanyor de atrás, nada. ¿Sabes por qué? Porque gracias a todo ese proceso que yo pasé, hoy en día soy quien soy. Porque si yo cambiase de cualquier cosa que ha pasado en mi vida, no tendría tanta experiencia. A lo mejor no estaría aquí, no estaría en este lugar compartiendo contigo, no estaría abierta a cualquier cosa, cualquier horizonte, cualquier opinión, cualquier... ¿Sabes cómo te digo? No estaría tan humanizado. Mira, hay una cosa, hermano, que yo admiro y estoy muy orgulloso de mí mismo. Y es que cuando yo tenía unos modales anteriormente, mi yo de hace años atrás, como te digo, cuando tenía esos hábitos, yo no era una persona que, digamos, quien tiene esos modales de respetar, de ayudar a los demás, de ser agradecido, de... ¿Sabes? Aunque yo pensaba que venía de una cultura bueno, que mucho Dios, Alá y eso, pero todo eso era una farsa, un cumplir, no una promesa de... Porque me han enseñado así, porque me he criado Claro. así y ya está. Pero realmente lo que yo aprendí aquí... Aquí siendo España. Sí, siendo España, pero no hace mucho, ¿eh? Te hablo a lo mejor de 7, 8 años, cuando yo empecé a juntarme más, por ejemplo, con Pipe, con gente coño, que eran de aquí, los españoles, tal. Y la conclusión que he llegado es que, tío, aquí yo vengo de sitios que tú ves a una persona con un pendiente, como por ejemplo los míos, un pendiente en la oreja, te miran raro, te miran mal, te hablan mal. Entonces, cuando yo vine aquí en ese tiempo en España, cuando veía aquí a los chicos besándose uno con el otro, eso para mí era horroroso, ¿sabes? Pero con el paso del tiempo entendí que la gente que viene de fuera, cuando ve todo lo que hay aquí en España, hermano, realmente España es un país, aunque creamos a veces en ocasiones que no estamos tan libres como pensamos, es porque no hemos viajado suficientemente para ver el mundo. Claro. ¿Sabes? Entonces yo lo que hago es que vuelvo atrás a ese Tani, digo, tío, qué perjuicios tenías. No podías andar ni en la calle. Qué debilidad. ¿Sabes? De cero control emocional, de dejarme llevar por lo que me digan, por lo que puede pasar, por lo que puedo pensar. Entonces, cuando yo llegué aquí y vi que vive y deja vivir, respeta, será respetado, que no hay más, tío, mi vida cambió totalmente. Por eso digo que gracias a ese proceso que yo tuve, por dónde he venido, por cómo he venido, por todo lo que he pasado, gracias a ese proceso, hoy en día podría decir con total claridad de que a lo mejor suena un poco como muy soberbio, ¿no? Decir que es que yo me considero buena persona. Tío, si tú no te consideras buena persona, ¿quién lo va a considerar? ¿Me explico? Pero dentro de lo que cabe de mis modales, tío, yo, o sea, no tengo problema con nadie. O sea, yo veo cualquier persona en la calle que a lo mejor hay gente que lo pasa por alto, yo voy y me pongo ahí y digo, ¿qué necesita aquí? Es como que esa parte de servir a los demás, de ayudar al prójimo, ¿no? Creo que a mí lo que más me llena es eso, de, no sé, compañeros, amigos, conocidos. Me gusta eso, tío, me llena. ¿Me explico? Sí. Y creo que la vida tampoco se trata de muchas cosas más. Es decir, si tú vives la vida pasándote que pueden pensar de ti o que pueden opinar o que te importen más las opiniones de los demás, que todo te lo tomas así como muy serio, el sufrimiento es agotador, hermano. Yo entendí una cosa, que cuando tú sufres por alguien que es externo, olvidas que tienes el control interno, porque todo comienza de un yo. Si yo puedo controlar lo que veo y lo que dicen,
ya, yo puedo ser feliz. La gente como que no tiende, o al menos no entienden de que si yo no me dejo afectar a lo que pueden pensar, porque en el tren pasa mucho, tú haces a la gente un micrófono así, hacen... Porque la gente tiene miedo en ser el centro de atención. Entonces, no sé, hay cosas que a mí me mola, por eso me siento libre. ¿Me explico? Sí. De una palabra así, literal, me siento libre. Cuando hago lo que me gusta, cuando llego a mi casa, cuando salgo a la calle, cuando hablo con una persona. Con lo cual, por ejemplo, lo que hablábamos antes, era Alemania muy bien, todo lo económico, todo lo que quieras, pero en Alemania no vienen a dialogar contigo. No, perdona. En Alemania vienen, prepárate. Es decir, yo qué sé, tío, que hay cosas que se pueden mejorar siempre de España, sí. Pero si tú crees que estás mal, hay una persona que se llama Paspadilla, que yo la sigo mucho, que ha sacado libros y todo. Y ella dice que si tú crees que estás mal, viaja un poco a otros lugares. Conoce a alguien, date un paseo por el cementerio, date un paseo por el hospital. Y no sé, habla con alguien y ya verás cómo tu problema desvanece. Muchas veces no es el problema en sí, sino lo que nos pasa, sino lo vemos muy dramáticamente y ya nos venimos abajo. Pues muy bien. Nada, me parece un buen punto para cerrar con tu reflexión. Si quieres dar tus redes sociales para que la gente te siga, sigues siendo un artista. Eres un... claro, eres un... La verdad que eres una persona... Eres un ser espiritual y me encanta verte, ¿no? Que te concibas como tal. Te felicito mucho. Estoy muy contento que estés aquí en casa otra vez. Hace mucho tiempo que no venías. Pero bueno, nos íbamos a comprar los langostinos allá abajo en el mejor restaurante. Wow. Las sopas y las cremas de calabaza, ¿te acuerdas? Qué locura, qué locura. Así que nada, gracias por venir. Tus redes sociales, por favor, para que la gente sepa. Yo especialmente te lo agradezco un montón por esta oportunidad, porque esto es una oportunidad para mí también. Y sobre todo, pues ofrecerme esta oportunidad de compartir este momento contigo, porque para mí es muy valioso. Así que muchas gracias de mi parte también. Okay. Y mis redes sociales es Tanyortatli, como suena, Tanyortatli, en Instagram y en Facebook. ¿Y el TikTok? Y el TikTok, bueno, pues el TikTok me llamo Ser Consciente, porque por ahí voy subiendo algunos vídeos reflexivos. Muy bien. Y bueno, pues nada, aquí un humilde servidor para lo que pueda serviros. Aquí estamos para lo que haga falta, humildemente. Que Dios te bendiga mucho. Amén. Hermano. Que Dios te bendiga también. Gracias por tu tiempo, por tus historias, por comentar, compartir. Y como siempre digo a la gente, este es un espacio para el que quiera venir. Son conversaciones normales. Digo, no, sí, me he sentido muy cómodo. No hay una conversación que no haya tenido yo así fuera del... O sea, no es como que me convierto en una persona... No, a mí me da mucha curiosidad quién es la gente y cómo llega hasta donde llega. Sé que tienes una vida complicada, con una familia como todas complicada, y que ahora te toca a ti, ¿no? Guiar a tu propia familia, y siempre es interesante ver cómo la gente quiere crear, ¿no? Quiere crear su propio universo, quiere crear su propio mundo, escribir su propio libro. Y creo que este podcast puede ser muy interesante para mucha gente que cree que te conoce y no te conoce. Ojalá que sea así. Amén. Entonces, bueno, nada, Eric Tomamate, otra vez, gracias por tu tiempo. Nos estamos viendo y gracias. Esto ha sido todo en su capítulo de Eric Tomamate, post Renfe, post todo. Un besito para todos, y si los compañeros lo ven, les mandamos muchísimos ánimos, muchísimos besos y más música, menos envidia. Amén. Y quiero cerrar esto con una cosa que decía un buen amigo mío, que la música es para compartir, no para competir, cabrones. Vamos, papá. Nada, muchísimas gracias, Eric Tomamate. Capítulo musical, capítulo de Metro. Bueno, muchas gracias.